Él creía que regresaba solo por negocios, pero, al reencontrarse con una mujer de su pasado, descubre que ella guarda un secreto que puede cambiar su vida para siempre. Era un día nublado en la Ciudad de México, con el tráfico de siempre y esa mezcla de ruido y vida que nunca se detiene. En la entrada del Hotel Imperial Real, un auto negro último modelo se detuvo frente a la puerta giratoria. De él bajó un hombre alto, de piel morena clara, vestido con un traje gris oscuro impecable y unos lentes oscuros que ocultaban su mirada. Llevaba una maleta de cuero que parecía costar más que el sueldo mensual de la mayoría de los empleados del lugar. Era Samir Al-Mansur, un millonario árabe de 40 años, que un año atrás había sido huésped habitual del hotel durante una estancia de negocios. Algunos empleados lo recordaban, otros no tanto, pero nadie podía ignorar la presencia imponente de ese hombre, que ahora regresaba con una expresión seria y reservada, como si estuviera buscando algo o a alguien. La recepcionista que estaba en turno, Andrea, lo reconoció de inmediato. No todos los días te encuentras con un millonario extranjero que, a pesar de ser reservado, tenía fama de ser amable, siempre dejar buenas propinas y, sobre todo, de haber tenido una conexión especial con alguien del personal del hotel el año anterior, sin decir nombres, claro. Andrea le sonrió con un poco de nervios, acomodándose el gafete. «Buenas tardes, señor Al-Mansur. Bienvenido de nuevo al Hotel Imperial Real. ¿Desea hospedarse en la misma suite del año pasado?» Él asintió en silencio, bajándose los lentes y observando todo con detalle. Su mirada era distinta, como si esperara encontrar algo cambiado o fuera de lugar. Mientras el botones se encargaba de su equipaje, Samir caminó hacia el elevador, pero justo antes de entrar, una mujer salió del área de empleados, cargando a un bebé en brazos. El encuentro fue tan rápido que por poco chocan. La mujer levantó la vista y se quedó congelada. Mariana. El nombre no le hacía falta recordarlo. La cara sí, su expresión también. Samir se quedó estático. Ella vestía el uniforme del hotel, el mismo que usaba el año pasado cuando él venía todos los días a la recepción, a preguntarle tonterías, solo para hablar con ella. El mismo uniforme, pero ahora con un portabebés colgado al pecho. Y ese niño tenía algo. Los ojos de Samir bajaron lentamente hasta el rostro del bebé. No pudo evitar quedarse viéndolo. Era un niño de unos 6 o 7 meses, cabello oscuro, mejillas redondas y una mirada que no sabía si lo reconocía o solo lo observaba como lo hacen todos los bebés, directo, sin filtro. Pero había algo en él que lo dejó inquieto. No podía explicarlo. No era solo parecido, era algo más profundo, un golpe al estómago, como si algo dentro de él supiera que eso no era una simple coincidencia. Mariana fue la primera en hablar. Su voz salió baja, controlada, pero firme. «No esperaba encontrarte aquí». Samir tardó en reaccionar. La miró de nuevo, más detenidamente. Mariana estaba igual, pero distinta. Tenía el mismo brillo en los ojos, pero ahora había algo más, una fuerza que no tenía antes. Samir se quitó los lentes por completo y dio un paso hacia ella. «¿Ese niño es tuyo?» Mariana asintió sin dudar. «Sí, es mío. Y tuyo también». El silencio que cayó entre ellos fue pesado. Samir no dijo nada, Mariana tampoco. Solo se miraban, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. El elevador volvió a cerrarse detrás de él, y las puertas del pasado se abrieron de golpe. El recuerdo de aquella noche regresó como un rayo. Una despedida, una botella de vino, una habitación a media luz, risas, palabras sueltas, y una conexión que ninguno de los dos quiso admitir en ese momento. Él se fue al día siguiente. Ella se quedó. Nadie volvió a hablar del tema, hasta ahora. Samir tragó saliva, intentando mantener la compostura. «No puede ser». Mariana lo sostuvo con la mirada. «No estoy aquí para pedirte nada, pero mereces saber la verdad». Él se alejó un paso, como si necesitara respirar. El bebé empezó a moverse un poco en el portabebés, incómodo por la tensión que se sentía en el aire. Mariana lo acarició con suavidad, intentando calmarlo. Samir, sin saber por qué, sintió celos de no haber estado, de haberse perdido esos meses, pero no dijo nada. Un huésped pasó por el pasillo y saludó a Mariana como si nada. Ella solo asintió con una sonrisa tensa. Luego volvió a mirar a Samir, esperando que dijera algo más. Él se pasó la mano por el cabello, nervioso, sin saber si esto era una broma, un malentendido o una jugada sucia. «¿Cómo estás tan segura?», preguntó. Mariana no dudó, porque no estuve con nadie más, y no tengo por qué mentir.
Samir bajó la vista. El bebé lo seguía mirando, tranquilo ahora, con los ojos bien abiertos. Mariana dio un paso hacia él, pero sin intención de tocarlo. Solo se acercó lo suficiente para que Samir viera bien el rostro del niño. «Tiene tu misma mancha detrás de la oreja izquierda. Igualita». Él frunció el ceño. Nadie más sabía eso de él. Era un detalle pequeño, casi invisible. Lo revisó. Ahí estaba. No dijo nada. La conversación terminó cuando un superior de Mariana apareció por el pasillo y la llamó. Ella solo miró a Samir una vez más y se alejó, sin decir adiós. El millonario se quedó solo, en medio del pasillo, con una mezcla de emociones que no sabía cómo controlar. Rabia, miedo, duda, pero también una punzada de curiosidad que lo estaba quemando por dentro. Entró al elevador sin darse cuenta, y cuando las puertas se cerraron, su reflejo en el espejo le mostró una cara que no reconocía. ¿Qué iba a hacer ahora? Arriba, en su suite, todo estaba igual que un año atrás. Las cortinas oscuras, los muebles modernos, la vista de la ciudad, todo era idéntico. Pero él ya no era el mismo. Dejó su maleta sobre la cama y se sentó en el borde, mirando al vacío. Recordó la risa de Mariana, la forma en que hablaban de todo y nada, las veces que ella le decía que no creía en las casualidades. Y ahora esto, ¿qué se supone que tenía que hacer? ¿Pedir otra prueba? ¿Escapar? ¿Confiar? Nada tenía sentido. Tomó su celular y empezó a buscar en su agenda un contacto. Su abogado. Quería preguntar cómo funcionaban las pruebas de paternidad en México. Luego pensó en llamar a su hermana en Dubái, pero no se atrevió. Ni siquiera podía explicárselo a sí mismo. Apagó el teléfono, cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, Samir al-Mansur se sintió completamente perdido. El día siguiente amaneció cargado de tensión. Samir se despertó antes del amanecer, como si su cuerpo no pudiera descansar con tantas preguntas en la cabeza. Bajó a desayunar al restaurante del hotel, pero apenas probó un par de bocados. Se notaba incómodo, inquieto, como si cada rincón del lugar le recordara a Mariana, y ahora también al bebé. De vez en cuando, levantaba la vista y observaba a los empleados que pasaban. Ninguno era ella, hasta que la vio entrar desde la cocina, con el mismo uniforme ajustado, el cabello recogido, el gafete bien puesto. Mariana caminaba como si no hubiera pasado nada, saludaba a algunos compañeros, revisaba cosas en la computadora, pero en cuanto sus ojos se cruzaron con los de Samir, todo se detuvo. Él se puso de pie de inmediato y la siguió con la mirada. Ella sabía que vendría. Lo esperó en el pasillo, lejos de los comensales, sin buscar problemas. Samir no perdió el tiempo. «Lo que dijiste ayer, ¿es verdad?» Mariana no pestañeó. «Sí». Samir bajó la voz, aunque el tono se le notaba cargado. «¿Y por qué hasta ahora? ¿Por qué no me dijiste nada en todo este tiempo?» Mariana cruzó los brazos, como protegiéndose. «Intenté hacerlo. Escribí 2 veces al correo que me diste, pero nunca obtuve respuesta. Pensé que te habías olvidado de mí, o que no querías saber». Samir hizo memoria. Cambió de correo meses después de volver a Dubái. No pensó en avisarle a nadie aquí. Ni siquiera se despidió como debía. Solo se fue. Él no sabía qué sentir. Parte de él quería creerle. Otra parte no podía. No podía aceptar así nomás que tenía un hijo. No de la nada. No después de 1 año. «Mariana, quiero hacer una prueba». «No te estoy llamando mentirosa, pero...» Ella lo interrumpió sin enojarse. «Está bien. Cuando quieras». Samir no esperaba una respuesta tan tranquila, ni una actitud tan firme. Eso le causaba más descontrol. Estaba acostumbrado a que las personas se enojaran, que gritaran o discutieran. Pero Mariana no. Ella lo miraba con los pies bien puestos en la tierra. Lo miraba como si no esperara nada de él, y eso era justo lo que más lo movía, que no lo estuviera buscando por dinero, ni por fama, solo por verdad. Samir le preguntó si podían hacer la prueba ese mismo día. Mariana aceptó, pero pidió que fuera en la tarde, cuando saliera de su turno. Él lo organizó todo en menos de 1 hora. Llamó a una clínica privada que atendía a domicilio y programó la cita a las 5. Mariana no puso obstáculos. A las 5 en punto, Samir la estaba esperando en la entrada del hotel. Ella llegó con el bebé en brazos, bien vestido, abrigado y tranquilo. La pediatra de la clínica salió del vehículo con todo lo necesario. Les explicó cómo funcionaba el procedimiento, tomó las muestras con cuidado y les dijo que en 2 días tendrían los resultados. Samir pagó en efectivo y se quedó un momento mirando a Leo, que ahora dormía profundamente. Se parecía a él, pero él se negaba a dejarse llevar por la emoción. Aún no.
Mariana le agradeció la forma en que lo había manejado todo. Samir asintió con la cabeza, pero no dijo más. No sabía cómo tratarla. No sabía qué era lo correcto en este momento. Ella tampoco lo presionó. Le deseó buena tarde y se fue. Esa noche, Samir no salió de su habitación. Ordenó cena. Se metió a bañar 2 veces. Caminó de un lado al otro. No podía concentrarse. En su cabeza, una sola imagen. El rostro de Leo dormido, con esa misma manchita detrás de la oreja que tenía él desde niño. Lo había heredado. ¿Cómo negarlo? Pero su cabeza peleaba con su corazón. No quería dejarse llevar por la emoción. Quería estar seguro. Pasaron los 2 días más largos que recordaba haber vivido. Cada hora parecía durar más que la anterior. No dejó el hotel. No tuvo reuniones. No atendió llamadas. Solo esperó. Hasta que finalmente, a las 10 de la mañana del tercer día, su celular sonó. Era el número de la clínica. Contestó de inmediato. El doctor al otro lado de la línea fue directo al punto. Señor Al-Mansur, los resultados confirman que usted es el padre biológico del menor. Silencio. Samir no dijo nada. No colgó. No agradeció. Solo se quedó ahí, escuchando el silencio que vino después de la noticia. Colgó sin darse cuenta. Se quedó sentado en el sillón de la suite, con la mirada perdida. Era padre. De un bebé que no conocía. De un hijo que vivía en el mismo hotel donde él se estaba hospedando. Y que hasta hace unos días ni siquiera sabía que existía. Las manos le temblaban. El corazón le latía con fuerza. No era miedo. Era otra cosa. Algo más profundo. Como si todo su mundo estuviera por cambiar. Y él no tuviera el control de nada. Decidió salir. Bajó al restaurante. Pero no para comer. Quería verla. Verlos. Necesitaba hablar con Mariana. Saber qué seguía. Apenas entró. Mariana lo vio. Ya no estaba en turno. Pero había regresado al hotel porque su hermana, que cuidaba a Leo algunas tardes, había tenido que salir. Estaba sentada en la cafetería del fondo, dándole leche al bebé. Samir se acercó sin pedir permiso, sin pensar demasiado. Mariana lo miró de reojo. ¿Ya te dieron los resultados? Él asintió. Ella esperó. Samir tardó un momento en hablar. Es mío. Mariana no reaccionó. Solo bajó la vista hacia el bebé, que tomaba su leche sin preocupación. Lo sé, dijo. Él se sentó frente a ella, con las manos sobre la mesa. Mariana, no sé qué hacer. Ella lo miró a los ojos. No tienes que hacer nada si no quieres. No te estoy pidiendo que te hagas cargo. Solo quería que lo supieras. Samir negó con la cabeza. No es eso. Quiero conocerlo. Mariana respiró profundo. Está bien, pero poco a poco. Samir extendió la mano, tocó la manita del bebé, y Leo le sonrió sin motivo. Fue un golpe directo al pecho. Nunca había sentido algo así. Nunca. Estuvieron ahí un rato, en silencio, mirándolo, compartiendo el momento, hasta que Mariana dijo algo que cambió el ambiente. No quiero que te confundas, Samir. Entre tú y yo no hay nada. Solo fuimos 2 personas que se despidieron con un error, o con un regalo, no lo sé. Pero esto no significa que te quiero de vuelta. Samir levantó la vista, sorprendido. No esperaba ese tono. No esperaba que ella fuera tan clara. ¿Crees que yo vine por ti?, preguntó. No lo sé, pero así empiezan las confusiones. Samir la miró un rato. Luego bajó la vista otra vez al bebé. No sé qué quiero todavía. Solo sé que este niño es mío, y no me voy a ir sin saber quién es. Mariana asintió. Entonces empecemos por ahí. Samir caminaba de un lado al otro en su suite, con la vista clavada en el suelo como si tratara de encontrar ahí las respuestas que no podía sacar de su cabeza. Tenía las cortinas abiertas, pero ni siquiera estaba viendo la ciudad. Sus pensamientos eran un enredo que no lo dejaba en paz. A cada rato se tocaba la frente o se pasaba la mano por el cabello, frustrado. Desde que Mariana le había dicho que el bebé era suyo, su cabeza no había tenido un solo momento de descanso. La prueba ya lo había confirmado. No había margen de error. El niño era su hijo. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? No sabía si acercarse más, si alejarse, si hablar con su familia, si quedarse en México más tiempo. Era la primera vez en muchos años que no tenía un plan claro. Todo lo que había construido en su vida se basaba en tener el control, en tomar decisiones rápidas y efectivas, en nunca dejarse llevar por emociones. Pero esta situación lo tenía en el suelo. No entendía cómo una sola noche podía cambiarle la vida así. Tampoco sabía por qué sentía ese vacío en el pecho cada vez que pensaba en el bebé. Leo. Incluso su nombre le sonaba familiar, como si ya lo hubiera dicho 1000 veces en su mente sin darse cuenta. Leo, su hijo, su sangre. Y sin embargo, era un completo desconocido.
Samir se dejó caer en el sillón y abrió el celular. Entró a su galería y buscó la única foto que había tomado ese día en la cafetería. Era del bebé, dormido sobre el pecho de Mariana. Ella estaba de perfil, con los ojos cerrados, cansada pero tranquila. La imagen lo golpeó otra vez. No entendía qué era lo que más le afectaba, si el hecho de haberse perdido los primeros meses de la vida de su hijo, o si lo que le estaba doliendo en el fondo era ver a Mariana criando sola, sin él. Recordó cuando se conocieron. Ella siempre tan directa, sin rodeos, con ese tono de voz que no buscaba impresionar a nadie. Se acordaba de cómo lo hacía reír, de las veces que lo trató como a cualquier cliente normal sin importar su apellido ni su dinero. Por eso se quedó. Por eso volvió tantas veces al lobby, a preguntarle cosas que no necesitaba saber. Por eso la buscaba a cada rato con cualquier excusa. Pero nunca se permitió ir más allá. Hasta esa noche. La última. La que ahora estaba regresando con consecuencias que no había visto venir. Sonó su celular. Era un mensaje de Mariana. «Voy a estar en el parque frente al hotel en 1 hora. Si quieres ver a Leo, puedes pasar». Samir se quedó viendo el mensaje unos segundos. Era claro, sin adornos. No lo estaba invitando a nada más. Solo le daba la oportunidad de conocer a su hijo. Respiró hondo y se puso de pie. Se cambió de ropa, algo más informal, y bajó por el elevador directo a la salida. Caminó los pocos metros que separaban la entrada del hotel del parque de enfrente. Era un lugar sencillo, con árboles altos, bancas de piedra y un área de juegos infantiles. Mariana estaba sentada en una banca, con Leo en brazos. El bebé tenía un gorrito azul y unos pantalones pequeños de mezclilla. Mariana lo movía con calma, tarareando algo que Samir no alcanzaba a escuchar. Cuando lo vio acercarse, no se levantó. Solo le sonrió con un gesto pequeño. Samir se sentó a su lado, sin hablar. Se quedaron en silencio unos segundos, escuchando el sonido de los niños corriendo y el viento suave que movía las ramas. «¿Puedo cargarlo?», preguntó Samir, sin estar seguro de si debía hacerlo. Mariana dudó un segundo, pero luego asintió. «Claro, ten, nada más sujétalo bien de la espalda. Es inquieto». Samir extendió los brazos, y ella le colocó al bebé con cuidado. Fue un momento torpe al principio. No sabía cómo sostenerlo. Se sentía como si estuviera cargando algo frágil, como un vaso de cristal, que podía romperse con un mal movimiento. Pero Leo no lloró. Al contrario, lo miró con esos ojos grandes, idénticos a los suyos, y luego le tocó la barba con una mano chiquita. Curioso, Samir sintió un nudo en la garganta. Nunca había sentido algo así. Era como si por dentro algo se estuviera despertando después de estar dormido muchos años. Algo que no sabía que tenía. Mariana lo miraba de reojo, atenta a cada reacción. Samir no hablaba, pero su expresión decía todo. No lo podía ocultar. Esa criatura le había movido todo. Le había cambiado los planes, el aire, hasta la forma de respirar. Estuvieron ahí casi 1 hora. Samir preguntaba cosas simples. ¿A qué hora duerme? ¿Ya come algo además de leche? ¿Le gustan los ruidos fuertes? Mariana respondía sin exagerar. Le hablaba como quien comparte la rutina sin esperar nada a cambio. No le reclamaba, no lo acusaba, no lloraba. Y eso, para Samir, era aún más difícil de entender. ¿Cómo podía ser tan fuerte? ¿Cómo no le gritaba lo que él mismo pensaba? Que se fue, que no dio señales, que ella se había quedado sola con todo. Pero Mariana solo hablaba del niño, de lo que le gustaba, de cómo se ponía serio cuando le daban papilla de zanahoria, de lo rápido que aprendía a girarse en la cuna. Samir escuchaba y sentía que el mundo se partía en dos, el que tenía antes de saber que era padre y el que empezaba ahora. No sabía si podía manejarlo, pero tampoco podía alejarse. No después de sentir lo que sintió al cargar a Leo. Cuando regresaron al hotel, Mariana le agradeció por haber ido. No se despidió con abrazo ni con palabras dulces. Solo le dijo, «Nos vemos luego», y entró por la puerta del personal. Samir se quedó afuera, mirando cómo se alejaba. Y ahí, parado en medio de la acera, le cayó encima la realidad. Tenía un hijo, pero no tenía un lugar en su vida. Todavía no. Esa noche, antes de dormir, volvió a mirar la foto en su celular. Leo, ese niño que no pidió venir al mundo, que no pidió tener un padre lejano ni una historia complicada. Ese niño que sonrió cuando él lo cargó por primera vez, y entonces entendió algo. No tenía que tener todas las respuestas. No todavía. Pero lo que no podía hacer era quedarse sin hacer nada. Porque ahora que sabía la verdad, no había forma de seguir como antes. El Hotel Imperial Real funcionaba como un reloj suizo. Todo estaba planeado, medido y revisado al detalle.
desde los arreglos florales hasta los pasillos sin una sola basura en el piso. Y detrás de ese orden, había alguien que lo controlaba todo con mano firme y mirada filosa. Isela, la supervisora general de recepción, alta, delgada, siempre vestida de negro o gris, con un moño tirante que no se deshacía ni en huracanes. Su carácter era seco, directo, y todos los empleados la respetaban, o la temían, que al final era casi lo mismo. Desde hacía años tenía ese puesto, y nadie se atrevía a meterse con ella, menos cuando estaba de malas, que era casi todos los días. Pero si había algo que realmente la sacaba de su centro, era Mariana. La historia entre ellas venía de antes. Cuando Mariana entró a trabajar en el hotel, lo hizo desde abajo, atendiendo llamadas en la central telefónica. Poco a poco fue subiendo, gracias a su actitud amable, su rapidez para aprender y su forma de tratar a los huéspedes. Isela no lo soportaba. Decía que se creía mucho, que sonreía de más, que le coqueteaba a los clientes, pero la verdad era otra. Lo que le ardía por dentro a Isela, lo que nunca pudo aceptar, era que Samir Al-Mansur, el huésped más distinguido del último año, se había fijado justo en Mariana, y no en ella. Porque sí, aunque nadie lo decía abiertamente, Isela había intentado acercarse a Samir cuando él estuvo la primera vez en el hotel. Lo atendió con todos los lujos, le ofreció cenas privadas, hasta intentó regalarle entradas para un evento exclusivo. Pero Samir solo le respondía con cortesía, nada más, sin una sonrisa, sin interés. En cambio, con Mariana se reía, se quedaba más tiempo del necesario en recepción. Le preguntaba cosas sin importancia solo para seguir hablando con ella. Y eso a Isela la comía viva por dentro. Nunca lo dijo, pero todos en recepción sabían que la tenía atravesada desde entonces. Cuando Mariana volvió al trabajo después de su licencia por maternidad, Isela apenas la saludó. Le cambió el horario, la puso en turnos más pesados y empezó a revisar cada cosa que hacía, como si esperara encontrarle un error. Mariana, acostumbrada a ese trato, solo bajaba la cabeza y seguía con lo suyo. No tenía tiempo para peleas. Su prioridad era Leo, pero ahora que Samir había regresado, las cosas se pusieron peor. Isela no tardó en notar el cambio. Samir la ignoraba por completo, pero buscaba a Mariana a cada rato. Y no solo eso, lo había visto en el parque cargando al bebé. No era tonta, sabía lo que estaba pasando. Una tarde, mientras Mariana salía del área de personal, Isela la estaba esperando junto a la máquina de café. La miró de arriba a abajo con esa cara suya que parecía oler a quien no le caía bien. «Mariana, ¿puedo hablar contigo un momento?» Mariana se detuvo, con la bolsa al hombro y cara de cansancio. «Claro, dígame». Isela tomó un sorbo de su café y habló bajito, como quien dice algo grave sin que los demás escuchen. «Me llegó un comentario. Dicen que el señor Al-Mansur ha tenido contacto contigo fuera del horario laboral». Mariana frunció el ceño. «Sí, pero no es nada del hotel». Isela la interrumpió. «No es mi problema si tienes relaciones personales con los huéspedes. Pero sí es mi responsabilidad evitar que el nombre del hotel se vea manchado». Mariana respiró hondo. «No hay nada que manche el nombre del hotel, señora. No estoy haciendo nada malo». Isela se le acercó, bajando más la voz. «Solo te digo algo. No todo el mundo cree en tu historia de la mamá soltera que regresa a trabajar como si nada». Mariana apretó los labios. No respondió, solo la miró con calma. Y se fue. Esa noche, Isela se quedó revisando las cámaras de seguridad del lobby. Buscó todos los momentos en los que Samir se había acercado a Mariana. Los anotó. Tomó nota de las horas, los días, los gestos. Se estaba armando su propio expediente. Tenía un plan. No iba a dejar que esa mujer simple, con un bebé a cuestas, volviera a acaparar la atención del millonario. No otra vez. Si tenía que hacerla quedar mal frente a la gerencia, lo haría. Si tenía que forzar su renuncia, también. Isela se conocía todos los trucos. Sabía cómo manejar los rumores. Sabía a quién hablarle en recursos humanos para filtrar lo que le convenía. Y sobre todo, sabía sonreír en las reuniones, como si no tuviera nada que ver con el caos que ella misma provocaba. Mariana, por su parte, empezaba a notar las miradas incómodas. Algunos compañeros ya no le hablaban igual. Otros le hacían preguntas incómodas sobre Samir. Uno le soltó de golpe. «¿A poco sí es tuyo el hijo de ese árabe?» Mariana tragó saliva y no respondió. Pero en su interior, algo se movía. Sabía que Isela estaba detrás. La conocía lo suficiente. Sabía que esa mujer no necesitaba gritar ni armar escándalos para hacer daño.
Lo hacía con palabras pequeñas, con comentarios sembrados, con correos anónimos. Mariana tenía miedo, no por ella, sino por su hijo. No podía darse el lujo de perder su trabajo. No ahora. Un día, mientras Samir desayunaba en la terraza del hotel, Isela se le acercó con una copa de jugo y una sonrisa forzada. «Señor Al-Mansur, ¿todo en orden con su habitación?» Él ni siquiera levantó la vista. «Todo bien, gracias». Isela se quedó ahí, parada, esperando una reacción. Quería conversación, quería meter su opinión, y la encontró. «Dicen que ha estado muy cerca de una de nuestras recepcionistas. Solo espero que no haya tenido usted ninguna incomodidad». Samir alzó la cabeza, serio. La miró como si le pesara haberla escuchado. «¿Está hablando de Mariana?» Isela disimuló. «No sé, solo repito lo que escucho». Samir la interrumpió. «Mariana es la madre de mi hijo, y usted no tiene nada que opinar sobre eso». Le bastaron esas palabras para dejarla helada. Nunca imaginó que él lo diría con tanta claridad. En ese momento, la sonrisa de Isela se borró. Detrás de los dientes apretados, hervía de rabia, pero se contuvo. Se inclinó levemente y se fue. Sabía que ahora tenía menos tiempo. Tenía que actuar pronto. Tenía que destruir a Mariana antes de que fuera demasiado tarde. El día que llegó el resultado de la prueba de ADN, Samir estaba sentado en el mismo sillón donde había pasado la última semana dándole vueltas a todo. Tenía el celular en la mano desde las 8 de la mañana, esperando la llamada de la clínica. Revisaba el reloj cada 5 minutos, aunque no sonaba. No había salido de la habitación en toda la mañana. Ni siquiera había ordenado desayuno. La tensión se le notaba hasta en los hombros, que tenía tensos como si cargara el peso de una decisión que no sabía si quería tomar. El sol entraba por la ventana, pero él seguía en penumbra, como si prefería no ver nada claro hasta no saber la verdad. A las 10:14, el celular vibró. Era un número conocido. Contestó de inmediato. La voz del doctor fue directa, como suelen ser en estos casos. «Señor Al-Mansur, los resultados están listos». Se confirmó la paternidad. «Usted es el padre biológico del menor». Silencio. Samir no dijo nada. Se quedó con el teléfono en la mano, la vista fija en un punto del suelo. Agradeció con una palabra corta, colgó, y soltó un suspiro tan largo que sintió cómo le temblaba el pecho por dentro. Ahí estaba. No había vuelta atrás. No había forma de negarlo, ni de poner en duda nada. El niño era suyo. Leo, su hijo. Un bebé que vivía a metros de él, que dormía, lloraba, reía y respiraba en la misma ciudad donde él había estado tantas veces sin saber nada. Se levantó y caminó hacia el ventanal. Miró la ciudad desde el piso 20, pero no veía calles ni autos. Veía una vida que ya no era solo suya, una responsabilidad que no conocía, que nunca había buscado, pero que ahora lo estaba mirando directo a los ojos. Media hora después, tocó la puerta del área de empleados. Mariana no estaba en recepción ese día. Le dijeron que estaba en la cafetería, en su hora de descanso. Samir caminó hacia allá, con el corazón acelerado. Cuando la vio sentada junto a una mesa, con una taza en la mano y el portabebés a un lado, algo se le encogió en el pecho. Mariana lo miró antes de que él dijera nada. «Ya lo sabes, ¿verdad?» Él asintió. Mariana bajó la vista un momento, como si soltara una carga que había tenido por meses. Entonces se acomodó en su silla y esperó. Samir se sentó frente a ella. Se quedaron callados un momento. El bebé dormía. Samir no dejaba de mirarlo. Sus facciones eran tan claras, tan evidentes, que ahora hasta le daba vergüenza no haberlo notado antes. Mariana fue la primera en romper el silencio. «No tienes que decidir nada hoy, ni mañana, pero ahora sabes la verdad, y eso ya no lo puedes borrar». Samir asintió. «No quiero borrarlo, solo no sé por dónde empezar». Ella lo miró con una calma que no era frialdad, sino experiencia. Se notaba que ya había llorado todo, que ya había pasado por la parte dura. «Tú sabrás cuándo. Yo no te voy a poner condiciones. Pero si decides no estar, hazlo con todas tus letras. Y si decides quedarte, también». Samir la miró con atención. Mariana hablaba sin miedo. No parecía tenerle rabia, solo claridad, y eso le daba aún más peso a sus palabras. «¿Qué necesita Leo de mí?», preguntó él. Mariana pensó un poco. Por ahora, nada que no pueda darle yo, pero en algún momento va a preguntar. Y no quiero mentirle. Samir bajó la mirada. No quería imaginar ese momento, pero entendía lo que decía. Ese mismo día, por la tarde, Samir pidió hablar con la gerente del hotel. Quería reservar una habitación por tiempo indefinido.
Dijo que sus planes en México se habían extendido y que necesitaba quedarse al menos unas semanas más. Nadie le hizo preguntas. Le dieron la misma suite. Mientras firmaba los papeles, ya tenía una decisión tomada. No pensaba irse todavía. No podía. Y no por Mariana, por Leo. Esa noche, cenaron juntos por primera vez desde que se reencontraron. Mariana le llevó al niño envuelto en una cobijita con dibujos de animales. Samir había pedido servicio a la habitación con comida para ambos. No era una cena romántica, era una especie de tregua, de inicio. Comieron en silencio al principio. Mariana le dio de comer a Leo mientras Samir los observaba con una mezcla de ternura y miedo. No sabía cómo moverse, qué decir, cómo ayudar. Todo le parecía nuevo. Pero al mismo tiempo, había algo natural en verlos así, en ese ambiente, como si, de alguna manera, eso también le perteneciera. Cuando terminó la cena, Mariana se puso de pie. «Tengo que irme». Samir se acercó. «¿Puedo cargarlo otra vez?» Ella le pasó al bebé con delicadeza. Leo abrió los ojos y lo miró. No lloró. Solo lo observó un rato. Luego apoyó su cabeza en el pecho de Samir. El corazón del hombre se aceleró. Mariana lo vio y le dijo algo que no olvidaría. «Los bebés no mienten. Si no le gustaras, ya estaría llorando». Samir la miró con una mezcla de gratitud y sorpresa. No dijo nada. Solo acarició la espalda del niño. Mariana recogió sus cosas. Él le ofreció llevarlas a casa. Ella negó con la cabeza. «Estoy bien. Nos vemos mañana». Y se fue. Cuando se cerró la puerta, Samir se quedó parado en medio de la suite, con Leo dormido en sus brazos. No se movió. No pensó. Solo se quedó ahí, sintiendo el peso de un cuerpo pequeño, pero con una presencia enorme. Algo había cambiado. Algo que no sabía nombrar, pero que ya no iba a desaparecer. Esa noche no durmió bien. Daba vueltas en la cama, pensando en lo que seguiría, en cómo se lo diría a su familia, en qué pasaría si se quedaba más tiempo en México, en si podría realmente ser padre, en si era tarde para empezar. A la mañana siguiente, Samir bajó al restaurante del hotel más temprano de lo normal. Pidió café negro, jugo de naranja y algo ligero, pero ni siquiera tocó el pan que le trajeron. Estaba ahí, sentado junto a la ventana, viendo a la gente pasar por la calle. Le daba vueltas en la cabeza a la misma pregunta desde que se despertó. ¿Qué papel quería tener en la vida de Leo? Podía irse, como si nada hubiera pasado. Tenía todos los medios para desaparecer. O podía quedarse, empezar de cero, aprender a ser padre a los 40 años, en un país que no era suyo, y con una mujer que, aunque no se lo decía, lo miraba con la misma duda que él sentía por dentro. Tenía que tomar una decisión, y no podía esperar mucho. El niño no se iba a quedar chiquito para siempre. Después del desayuno, subió de nuevo a su habitación y tomó una libreta. Empezó a escribir ideas, cosas que debía hacer, opciones. Pensó en alquilar un departamento. Pensó en quedarse más tiempo en México. Pensó en Leo y en todo lo que se venía si decidía quedarse de verdad. Lo pensó tanto que al final no escribió nada. Solo cerró la libreta y agarró el teléfono. Llamó a Mariana. Ella contestó al segundo timbrazo. «Hola, ¿estás ocupada?», preguntó él. «Un poco. Estoy por salir al súper con Leo», respondió ella. «¿Te puedo ver más tarde?». Mariana hizo una pausa. «Sí, salgo a las 6. Podemos tomar un café cerca del hotel». Samir dijo que perfecto y colgó. Le temblaban las manos. No sabía si iba a dar la respuesta que ella esperaba, pero sabía que no podía seguir sin decir nada claro. A las 6 en punto, ya la estaba esperando en la cafetería pequeña que estaba a media cuadra del hotel. Era un lugar tranquilo, con mesitas de madera y olor a pan recién horneado. Mariana llegó con Leo dormido en su carriola. Estaba cansada, se le notaba en la cara. Se sentó frente a Samir sin rodeos. Él se quitó el saco, lo colgó en la silla y empezó. «Estoy buscando departamento». Mariana lo miró sorprendida. «¿Aquí?» «Sí, cerca del hotel. No me voy a regresar todavía. Quiero estar cerca de Leo». Mariana bajó la mirada, no porque se sintiera mal, sino porque sabía lo que eso significaba. No era solo que Samir se estaba quedando, era que estaba entrando en su vida, de lleno. Y eso, aunque sonara bien, daba miedo. «¿Quieres vivir con él?», preguntó ella, directa. Samir negó con la cabeza. «No, no sería justo, ni para ti ni para él. Pero quiero verlo, estar presente». Mariana lo escuchó en silencio. Entendía lo que decía, lo valoraba, pero también sabía que eso traía consecuencias. «¿Y tú crees que puedes entrar y salir cuando quieras?». Samir negó otra vez. «No, por eso estoy hablando contigo. Quiero hacerlo bien, pero necesito que tú me digas cómo». Mariana lo miró fijamente.
Le dolía la cabeza. Todo era demasiado rápido, demasiado intenso. No sabía si confiar en él, si abrirle la puerta, si dejar que Leo se apegara a alguien que un día podría irse otra vez. ¿Qué quieres exactamente, Samir? Él respiró hondo. Quiero conocerlo. Quiero ser su papá. No sé cómo se hace eso, pero lo quiero intentar. Mariana se recargó en la silla. Cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, habló con firmeza. Está bien, pero vamos a hacer esto con reglas. Nada de aparecer un día y desaparecer al siguiente. Vas a verlo seguido. Sí, pero bajo mi ritmo. No voy a permitir que se encariñe contigo si después vas a dejarlo. Samir asintió. No voy a irme. Esa noche, Samir encontró un departamento a solo 5 cuadras del hotel. No era grande, pero estaba bien ubicado y amueblado. Lo alquiló por 3 meses. En cuanto tuvo las llaves, se lo dijo a Mariana. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y nervios. «Estás yendo muy rápido», le dijo. Y él respondió sin dudar. «Es que perdí 1 año. No quiero perder más». Mariana no respondió. Solo lo acompañó a ver el lugar. Leo dormía en el portabebés, ajeno a todo. El departamento tenía un cuarto que Samir ya había decidido preparar para su hijo, aunque todavía no durmiera ahí, aunque Mariana no pensara quedarse nunca. Ese era su primer paso. Los días siguientes fueron raros. Samir y Mariana se veían casi a diario. Él pasaba por Leo después de sus turnos. Lo llevaba al parque. Le compraba pañales, ropa, juguetes. Mariana lo dejaba hacer, pero siempre con cuidado. No quería que el niño lo viera como un visitante. Quería que se ganara el lugar, no que lo impusiera. Samir lo entendía, no reclamaba. Se esforzaba, aprendió a cambiar pañales, aprendió a preparar la leche, aprendió a calmar a Leo cuando lloraba por cólicos. Y cada vez que lo lograba, se le llenaban los ojos, porque eso, aunque fuera pequeño, era suyo, era real. Una tarde, Mariana lo encontró en el parque, con Leo en brazos, cantándole algo sin ton ni son, y se le apretó el pecho. No por amor, no porque quisiera volver con él, sino porque por fin veía algo claro. Samir sí quería estar, y lo estaba demostrando, pero eso no cambiaba el miedo, ese miedo que no se iba, que le decía que todo podía romperse de nuevo. Esa noche, hablaron largo. Mariana le dijo que no estaba lista para abrirle su vida, más allá de Leo, que no quería confusiones. Samir lo aceptó, dijo que no esperaba nada, que no había regresado por ella, pero su forma de mirarla decía otra cosa. Mariana se dio cuenta, pero no lo enfrentó, no todavía. Mientras tanto, en el hotel, Isela seguía observando. No decía nada, pero anotaba todo, cada vez que Samir pasaba a buscar al bebé, cada vez que Mariana se ausentaba 5 minutos más, cada sonrisa, cada cruce de miradas. Sabía que algo estaba creciendo. Y aunque no supiera exactamente qué, tenía claro que no iba a permitirlo. Ya estaba tramando su siguiente movimiento. Isela llevaba semanas observando sin decir una palabra. Parecía tranquila, cumpliendo su trabajo como siempre, con ese paso firme y la cara seria que usaba como escudo, pero por dentro hervía. Cada vez que veía a Samir entrar al hotel, cada vez que lo veía saludar a Mariana, o peor aún, cuando notaba cómo él cargaba al bebé y sonreía sin preocuparse por nada, sentía cómo la rabia le subía desde el estómago. No lo soportaba. La sola imagen de Mariana con su hijo en brazos, paseándose por el lobby, mientras todo el mundo fingía que no pasaba nada, le daba asco. Para Isela, todo era un teatro mal armado, y ella no estaba dispuesta a quedarse como espectadora. Se sentía ignorada, desplazada, y eso no se lo perdonaba ni a Mariana ni a Samir. Empezó con cosas pequeñas. Le cambió los turnos a Mariana sin consultarle. Le asignó funciones que no le correspondían, como apoyar al área de lavandería o cubrir llamadas en recepción durante la hora de comida. Mariana aguantó. Sabía que si se quejaba, podrían tacharla de conflictiva, y no estaba en posición de perder su empleo. Aceptó los cambios con la cabeza baja, pero con los dientes apretados. Mientras tanto, Isela empezó a moverse por otros lados. Habló con Leticia, la encargada de recursos humanos, con quien tenía buena relación desde hacía años. Le soltó el chisme disfrazado de preocupación. «Mira, solo te digo esto porque me preocupa la imagen del hotel. Mariana se está involucrando mucho con un huésped, y ese huésped es nada más y nada menos que Samir Al-Mansur. No quiero pensar mal, pero tú sabes cómo habla la gente». Leticia no le prometió nada, pero escuchó. Isela sabía que solo necesitaba plantar la semilla. Ya luego crecería sola. Al día siguiente,
Algunos empleados empezaron a notar el ambiente tenso. Mariana, que siempre había sido saludada con calidez por todos, ahora recibía miradas raras. Un par de camareras dejaron de hablarle. Un joven del área de botones hizo un comentario sarcástico cuando la vio con el bebé en el pasillo. «Ah, mira, el bebé millonario». Mariana no respondió. Se metió a la oficina de personal y se encerró unos minutos. No lloró. No iba a darles ese gusto, pero por dentro le ardía el pecho. Sabía de dónde venía todo. No era casualidad. Ese mismo día, mientras Samir pasaba por Leo para llevarlo al parque, Mariana le contó lo que estaba pasando. Él la escuchó con el ceño fruncido. «¿Quieres que hable con alguien?», preguntó. Mariana negó con la cabeza. «No, no quiero que piensen que me estás defendiendo. Yo lo puedo manejar». Samir se quedó pensando. No entendía por qué alguien querría hacerle daño a ella, si no había hecho nada malo. Pero entonces recordó algo. Una mirada, una sonrisa forzada. Isela. La había visto cerca, demasiado atenta. Se acordó de aquella vez que ella intentó hablarle en el restaurante, y él la cortó en seco. Ahora todo hacía sentido. Era ella. Tenía que ser. Samir no dijo nada, pero empezó a prestarle atención. Cada vez que iba al hotel, notaba cómo Isela aparecía justo cuando él estaba cerca de Mariana. Notaba cómo se quedaba parada fingiendo que revisaba cosas, cuando en realidad los estaba escuchando. Hasta se dio cuenta que un día, en el restaurante, ella hizo que cambiaran a Mariana de mesa justo cuando él se acercaba. Todo era sutil, pero estaba ahí. Entonces Samir decidió probar algo. Al día siguiente, llegó al hotel sin previo aviso y pidió hablar con la gerente general. Le dijo, en tono amable pero directo, que se estaba sintiendo incómodo con el trato que una supervisora le estaba dando a la madre de su hijo. No dijo nombres al principio. La gerente, sorprendida, le pidió detalles. Samir no dio vueltas. Habló de Isela, de los cambios de turnos, de los rumores, de las miradas. La gerente prometió revisar el tema, y aunque él no lo supo, esa misma tarde se encendieron las alarmas. Isela, al enterarse de la conversación, se enfureció. Fue directo a buscar a Mariana en los vestidores del personal. La encontró sola, cambiándose después del turno. Entró con la cara desencajada. «¿Le estás diciendo a los huéspedes cómo manejo yo al personal?». Mariana la miró sin pararse. «Yo no he dicho nada». Isela se acercó, la voz baja pero llena de veneno. «No eres la víctima aquí, Mariana. No eres la única madre soltera del mundo, y mucho menos la única que ha tenido un desliz con un huésped. No vengas a creerte la santa». Mariana la miró a los ojos. «No me creo nada. Solo estoy cuidando a mi hijo. Y si eso te molesta, es problema tuyo». Isela apretó los labios. Se fue sin decir más, pero por dentro ya estaba maquinando lo siguiente. Esa misma noche, Isela habló con un exempleado del hotel, alguien que había salido por la puerta de atrás, despedido por mala conducta. Le ofreció dinero para conseguir una foto de Mariana con otro huésped, de hace tiempo, cuando aún estaba embarazada y nadie lo sabía. El tipo, necesitado de plata, aceptó sin hacer preguntas. Rebuscó entre sus archivos viejos. Encontró una imagen borrosa, tomada con el celular, donde Mariana aparecía sentada en la terraza, platicando con un hombre. Nada comprometedor, pero suficiente para armar un rumor. Isela la imprimió y la metió en un sobre. La dejó en el buzón interno de recursos humanos con una nota anónima. Investigar comportamiento de empleada Mariana Gutiérrez con huéspedes. Al día siguiente, la gerente del hotel llamó a Mariana a su oficina. La conversación fue corta, pero incómoda. Le enseñaron la foto. Le preguntaron si conocía al hombre. Mariana explicó que era un cliente que le pidió ayuda con una reservación, que nunca pasó nada más. La gerente no dijo si le creía o no, solo le advirtió que tuviera más cuidado. Mariana salió de ahí sintiéndose sucia, avergonzada, dolida, no por la imagen, sino por la forma en que la estaban señalando, como si fuera culpable de algo. Esa tarde, Mariana no quiso ver a Samir. Le escribió por mensaje que Leo estaba cansado, que mejor lo veían otro día. No le explicó nada. Samir lo notó. Algo estaba pasando. Lo sabía, pero decidió no presionar. Esa noche, Mariana lloró en silencio. Se sintió sola, rodeada de un ambiente que ya no era el mismo. Por primera vez desde que había vuelto al trabajo, pensó seriamente en renunciar. Esa mañana, Samir despertó con la sensación de que algo no estaba bien. Mariana llevaba 2 días sin contestarle los mensajes más allá de un «estamos bien» o «luego te aviso». No era común. Desde que habían empezado a organizar los horarios para convivir con Leo,
Ella se mostraba clara, directa, incluso cuando no estaba de humor. Pero ahora había distancia, un tono raro en sus palabras, como si hubiera retrocedido. Samir intentó no presionar, pero la preocupación se le notaba en la cara. A media mañana, bajó al lobby, con la excusa de tomarse un café, pero en realidad quería verla. Quería asegurarse de que todo estuviera bien. Mariana no estaba en recepción. Preguntó por ella, y una compañera le dijo que estaba en la oficina de personal desde temprano. Samir no preguntó más. Algo le decía que la tensión de los últimos días estaba explotando por dentro, y que él apenas sabía la mitad de lo que pasaba. Mientras tanto, en esa misma oficina, Mariana estaba sentada frente a la gerente, con las manos sobre las piernas, apretadas. La habían llamado para aclarar dudas sobre el comportamiento con huéspedes. Le enseñaron la foto de nuevo. Le preguntaron si tenía una relación personal con ese hombre. Mariana contestó lo mismo que antes. No. Era un huésped que la saludó al pasar. La imagen estaba sacada de contexto. Nadie más dijo nada. La reunión terminó sin sanción, pero con un mensaje claro. Estaban vigilando. Mariana salió con la cara seria, sin saludar a nadie. Caminó hacia la parte trasera del hotel. Sacó el celular y escribió a Samir. «Podemos vernos hoy. Necesito hablar contigo a solas». Samir contestó de inmediato. «¿Dónde?» Ella le dijo que pasara por ella a las 6, que quería ir a caminar, que necesitaba salir del hotel, aunque fuera un rato. A la hora acordada, Samir ya estaba esperando afuera en su camioneta. Mariana salió con ropa sencilla, el cabello suelto y cara de cansancio. No llevaba al bebé. Lo había dejado con su hermana. Cuando subió al vehículo, no habló al principio. Solo miró por la ventana. Samir arrancó sin decir palabra. Manejaron en silencio unos 20 minutos, hasta llegar a un parque grande al sur de la ciudad. Había árboles, una pista para caminar y algunas bancas vacías. Se bajaron y caminaron sin rumbo fijo, hasta que Mariana se detuvo junto a un árbol. Se cruzó de brazos. «Me están haciendo la vida imposible, Samir». Él la miró sin entender del todo. «¿Quién?» Mariana lo miró directo. «Isela». «¿Y qué hizo ahora?» Mariana le contó todo. El sobre anónimo, la foto vieja, las miradas, los rumores. Le habló de la reunión con recursos humanos, del ambiente en el hotel, de las miradas de los compañeros. Samir sintió que le hervía la sangre. No podía creer que todo eso estuviera pasando frente a sus narices, y él no lo hubiera notado antes. Mariana no lloraba. Hablaba con firmeza, con ese tono de quien ya se cansó de aguantar. «No sé qué busca esa mujer. No entiendo por qué tanto odio. Y lo peor es que no tengo cómo defenderme, porque no hay pruebas. Todo es sutil, todo es a escondidas». Samir caminó unos pasos, con los puños apretados. «Quiero hablar con ella», dijo. Mariana lo detuvo con la mirada. «No va a servir de nada. Solo va a empeorar todo». Samir se acercó. Bajó la voz. «Entonces dime qué hago. Dime cómo te ayudo». Mariana respiró hondo. «No sé, pero esto no puede seguir así. No voy a permitir que esa mujer me arrincone». Esa noche, mientras pensaba en lo que haría, Samir recordó algo. Una conversación, muchos años atrás, cuando vivía en Monterrey por unos meses, antes de hacerse millonario. Isela había trabajado en una empresa de turismo de lujo, donde él pidió una reservación. Ella era quien coordinaba los servicios. Tuvieron un par de llamadas. Luego un almuerzo. Fue un intento de cita. Nada pasó. Él no la buscó más. Y ella no lo tomó bien. Lo notó en los mensajes que siguieron, en los correos sin respuesta. Entonces entendió. El problema no era Mariana. El problema era él. Isela estaba actuando desde el rencor, desde el rechazo. Y eso lo volvió todo más claro. Al día siguiente, mientras Mariana trabajaba en recepción, Samir apareció en el lobby. Se acercó a ella como si fuera cualquier huésped. Le pidió una llave duplicada para el gimnasio. Mariana se la dio, sin sonreír, pero sin frialdad. Samir le susurró bajito. «Vamos a salir de esta, te lo prometo». Y se fue. Mariana no contestó, solo lo miró alejarse. En su interior, una mezcla rara de alivio y miedo. No quería depender de él, no quería que la defendiera como si fuera débil, pero al mismo tiempo, no podía sola con el acoso de Isela. Más tarde, Samir pidió hablar con el director general del hotel, no con la gerente, con el máximo responsable. No le contó todo, pero sí lo suficiente. Dijo que una empleada estaba recibiendo un trato injusto, que alguien estaba usando el pasado de forma maliciosa para dañarla. El director escuchó, serio. Prometió revisar la situación. Dijo que no toleraban ese tipo de ambientes en su personal.
Y aunque no lo dijo con esas palabras, entendió el mensaje. Samir tenía poder, y lo estaba usando. Mientras tanto, Isela recibió una notificación. La dirección del hotel iba a auditar el área de recursos humanos, revisar todos los reportes internos y entrevistar al personal en busca de quejas encubiertas. No se dijo por qué, pero ella lo entendió. Al día siguiente, Isela no fue al hotel. Se reportó enferma. Mariana lo supo por una compañera. No preguntó más. Pero esa noche, cuando llegó a casa, vio que tenía una llamada perdida en su celular. Era de un número desconocido. Al rato llegó un mensaje. «Podemos hablar. Solo tú y yo. Tengo algo que decirte». Era Isela. Mariana leyó el mensaje una vez más. «Podemos hablar. Solo tú y yo. Tengo algo que decirte». La pantalla del celular seguía encendida y ella no sabía si responder o ignorarlo. Era Isela. ¿Qué podía querer ahora? Después de todo lo que le había hecho, después de los chismes, los turnos injustos, la foto manipulada, los comentarios que ya no eran rumores sino cuchillos disfrazados de sonrisas, ¿qué podía tenerle que decir en privado? Mariana se quedó unos minutos sentada en la mesa de la cocina, con Leo dormido en su cuarto y el ventilador girando lento. Estaba cansada, agotada más bien, pero algo en su interior le decía que tenía que escucharla, que no podía cerrar esa puerta sin saber a qué venía ahora. Así que escribió. «¿Dónde?» Isela respondió al instante. «Fuera del hotel. Mañana a las 7 p.m. en el café que está frente al Parque Chapultepec. Solo tú». A la mañana siguiente, Mariana fue a trabajar como de costumbre. Se vistió sin prisas. Llevó a Leo con su hermana y se fue al hotel como si no pasara nada, pero por dentro no dejaba de darle vueltas a la cita. Todo el día estuvo atenta a los pasillos, por si Isela aparecía, pero no la vio. Era raro, muy raro. La tensión en el hotel se podía cortar con cuchillo. Varios empleados estaban inquietos. Se corría el rumor de que la dirección estaba haciendo auditorías internas. Algunos decían que era por un tema de quejas anónimas, otros que por el trato a Mariana, pero nadie lo decía abiertamente. Solo había silencio, miradas, pasos apurados. Mariana hizo su turno sin hablar mucho. Evitó a todos. Tenía la cabeza puesta en la reunión con Isela. A las 6, se despidió, se cambió, recogió a Leo y lo dejó en casa de su hermana. Le dijo que saldría un rato, que no se preocupara. Tomó el metro, caminó 2 cuadras y llegó al café puntual. Isela ya estaba ahí, sentada en una mesa cerca de la ventana, con una taza de té frente a ella. Llevaba una blusa clara, distinta a su uniforme habitual, sin moño, sin maquillaje fuerte, casi irreconocible. Mariana entró con paso firme. Se sentó frente a ella sin saludar. Solo la miró, esperando. Isela levantó la vista, le dio un trago a su té y habló primero. «No te llamé para pelear». Mariana no respondió. Esperó. Isela suspiró. «Yo sé que no tienes buena opinión de mí». Mariana la interrumpió, sin levantar la voz. «No tengo opinión. Tengo memoria». Isela tragó saliva. Bajó la vista. «Quiero que sepas que no fue solo por ti. Todo esto que pasó. Los cambios, las presiones, la foto. No fue personal». Mariana rió con incredulidad. «¿No fue personal? ¿Me estás diciendo que fue un error administrativo?» Isela negó con la cabeza. «No, pero tampoco fue solo por ti. Fue por él. Samir». Mariana frunció el ceño. «¿Qué tiene que ver él?» Isela se recargó en la silla. «Hace años, cuando él no era nadie, coincidimos en Monterrey. Yo trabajaba en una agencia de viajes de lujo. Él era un cliente más. Tuvimos algunas citas. Al menos yo pensaba que eran citas. Él fue amable, educado, pero un día dejó de contestar, como si no existiera. Nunca más supe de él, hasta que apareció en el hotel, rico, elegante, con poder, y se fijó en ti, en una recepcionista, no en mí». Mariana la miró, sin entender del todo. «¿Y por eso me hiciste la vida imposible? ¿Por una historia vieja que tú te contaste sola?» Isela no respondió, solo bajó la mirada otra vez. «Me dolió. No lo justifica, pero me dolió. Me sentí invisible. Y tú estabas ahí, en su camino». Mariana respiró hondo. Se quedó en silencio unos segundos, y entonces habló, tranquila pero firme. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Isela? Que tú crees que lo nuestro fue una historia de amor, y no fue nada de eso. Fue una noche, una despedida, y lo único que quedó fue un hijo, que tú usaste para lastimarme». Isela se removió incómoda en su silla. «Yo no sabía del bebé. No al principio». Mariana la interrumpió otra vez. «Pero cuando lo supiste, lo usaste. Para darme donde más duele.
para hacerme quedar como la que se acuesta con clientes, para ensuciarme frente a todos. ¿Qué ganaste con eso? ¿Que me echaran? ¿Que Samir te viera de nuevo? ¿Qué? Isela no supo qué decir. Solo se quedó ahí, callada. Mariana se levantó. No te odio, Isela, pero no voy a perdonarte. No ahora. Tal vez nunca. Solo espero que tengas claro que no voy a dejar que me vuelvas a aplastar. Ni a mí, ni a mi hijo. Se fue sin mirar atrás. Esa noche, Mariana no pudo dormir. No por lo que le dijo Isela, sino por lo que le provocó todo eso. Empezó a dudar. De ella. De Samir. De todo. ¿Qué tanto de lo que estaban viviendo ahora era real? ¿Qué tanto venía del pasado? ¿Y si Samir solo estaba actuando por culpa? ¿Y si se cansaba? ¿Y si un día se iba? Al día siguiente, Samir pasó a buscar a Leo como siempre, pero Mariana lo recibió con una barrera invisible. Estaba fría, corta. Algo se había roto en su confianza. Samir lo notó. ¿Qué pasa? Ella no quiso explicarlo. Solo dijo que estaba cansada. Samir, sin entender del todo, insistió. Mariana, dime qué está pasando. ¿Te dije algo? ¿Hice algo mal? Mariana lo miró, y por primera vez en semanas, le soltó algo que le venía picando por dentro. No sé si esto tiene futuro. Samir frunció el ceño. ¿A qué te refieres con esto? Ella dudó, pero lo dijo. Tú, yo, Leo. No sé si estamos armando algo real o solo estamos estirando el momento hasta que se rompa. Samir se quedó mudo. Mariana continuó. No me malinterpretes. Te agradezco todo. Tu presencia, tu tiempo, tus ganas. Pero no quiero que estés aquí solo porque sientes que debes estar. No quiero que te obligues. Samir se acercó. No estoy obligado. Estoy aquí porque quiero. Mariana bajó la mirada. ¿Y si mañana no quieres? ¿Y si esto se te hace pesado? Samir respiró profundo. Yo también tengo miedo, Mariana. No tengo idea de cómo ser papá, pero quiero aprender. Y sí, la cagué al irme, pero no pienso volver a hacer lo mismo. Se quedaron en silencio. Leo jugaba con un peluche en el suelo, ajeno al torbellino que sus papás traían por dentro. Mariana se sentó junto a él. Samir la observó, con la certeza de que estaba pisando terreno frágil. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron lo mismo al mismo tiempo, que estaban caminando sobre algo que podía romperse con cualquier paso mal dado. Pasaron 3 días sin que Samir y Mariana hablaran más allá de lo necesario. Solo mensajes breves para coordinar la hora en que él pasaría por Leo, o si el niño ya había comido. Nada más. La tensión flotaba en el aire como una nube espesa. Ni gritos, ni peleas, pero el silencio pesaba. Samir no sabía cómo romperlo. Mariana se mostraba amable, pero con ese tono que marca una distancia, como si cada palabra viniera filtrada, como si no pudiera relajarse con él. Samir no se rendía, pero tampoco quería presionar. Se notaba que ella estaba a la defensiva. Y él, por dentro, también tenía lo suyo. Miedo, inseguridad, dudas. Aunque no lo decía, también había noches en que pensaba que tal vez no estaba hecho para esto, que quizá, por más que se esforzara, ella siempre lo vería como alguien que llegó tarde, como el que no estuvo en el principio. Un sábado por la mañana, Samir preparó el desayuno en su nuevo departamento. Leo estaba en su sillita, en la cocina, golpeando la bandeja con sus manitas. Samir le hablaba como si fuera un adulto, contándole que las tortillas se le habían quemado porque no sabía controlar la estufa mexicana. Leo se reía sin entender, pero le respondía con chillidos y manotazos. Samir no podía evitar sonreír. Ese niño le estaba cambiando todo. Le había reventado la idea de que el amor era solo para los románticos. Lo miraba y sentía algo que no se podía explicar con lógica ni con palabras, algo que venía de adentro. Mientras servía el café, pensó en Mariana, en cómo la estaba perdiendo sin haberla tenido realmente, en cómo sus silencios hablaban más que cualquier discurso, y ahí decidió que tenía que hacer algo, no por él, por Leo, por ese niño que merecía ver a sus papás al menos tratándose con respeto, sin miedo, sin resentimiento. Más tarde, cuando llevó a Leo de vuelta con Mariana, se animó a decirle algo. No quiero que seamos extraños. Mariana lo miró sin entender. ¿A qué te refieres? A que no quiero que esto se vuelva un trámite. El niño va y viene. Tú y yo nos saludamos como si fuéramos vecinos. Y listo. No quiero eso. Mariana se quedó en silencio. Lo escuchó sin reaccionar. Samir continuó. Mira, no te estoy pidiendo que seamos pareja, ni que me perdones por lo que pasó. Solo quiero que intentemos ser equipo. Por Leo. Mariana asintió, pero seguía con esa expresión cerrada. No confío en que esto dure, Samir.
Ya lo intentaste una vez y te fuiste. Él no lo negó. Tienes razón. Pero estoy aquí, no para convencerte. Para estar. Mariana respiró hondo. Lo sé, pero dame tiempo. Samir no insistió más. Le acarició la cabeza a Leo y se despidió. Al día siguiente, Mariana lo llamó temprano. Le dijo que tenía el día libre y que pensaba llevar a Leo a un parque nuevo, con juegos más grandes. ¿Quieres venir?, preguntó. Samir no lo esperaba. Le dijo que sí de inmediato, sin pensar. 2 horas después, estaban los tres en un parque enorme, lleno de árboles, vendedores de burbujas, niños corriendo, papás con mochilas al hombro. Mariana llevaba a Leo en brazos. Samir cargaba la pañalera. Nadie les prestaba atención, pero para él era como estar dentro de una película. Se sentó con ellos en el pasto. Le dio a Leo un biberón mientras Mariana le contaba que el niño ya empezaba a querer levantarse solo en la cuna. Samir la escuchaba con atención, como si estuviera aprendiendo algo nuevo. Le hacía preguntas. Se reía cuando Leo tiraba todo. Mariana también reía. De a poco, la tensión entre ellos se empezó a romper, como si ese espacio al aire libre, lejos del hotel, de Isela, del pasado, les diera permiso de bajar la guardia. Después del parque, Mariana lo invitó a comer a su casa. Nada especial, solo arroz con pollo. Samir aceptó. Era la primera vez que cruzaba la puerta del pequeño departamento donde ella vivía con su hermana. El lugar era modesto pero limpio. Había fotos de Leo pegadas con cinta en la pared, dibujos, sonajeros colgados en las ventanas. Mariana le ofreció un vaso de agua mientras la hermana se despedía, dejándolos solos. Samir cargó a Leo mientras Mariana cocinaba. Fue un momento simple, pero lleno de algo que él no sabía cómo llamar, una especie de paz, de pertenencia. Comieron en la mesa chica de la cocina. Mariana le contó historias de su infancia, anécdotas de sus primeros días como mamá. Samir, por primera vez, le habló de su madre, de cómo murió cuando él era niño, de lo duro que fue crecer con un papá ausente, que solo mandaba dinero pero no aparecía nunca. Mariana lo miró distinto después de eso, no por lástima, por empatía. Empezaba a entender de dónde venía su forma de ser. Terminando de comer, Leo se quedó dormido en brazos de Samir. Mariana lo tapó con una manta y lo dejó así un rato. Lo miró. Lo vio con ojos nuevos, tal vez por primera vez. Pensó que sí podía confiar. Esa noche, Mariana le escribió: «Gracias por hoy. Fue un buen día». Samir respondió rápido: «Gracias a ti. Me hiciste sentir parte de algo». Después de eso, no se dijeron más, pero no hacía falta, porque algo sí había cambiado. El hielo se estaba derritiendo, lento, pero seguro. Después de ese domingo tranquilo en el parque y la comida en casa de Mariana, todo pareció calmarse un poco. Samir seguía visitando a Leo casi todos los días. Mariana lo dejaba estar más tiempo. Incluso empezaba a soltar una que otra sonrisa de verdad, no forzada. Él no se apresuraba, no tocaba temas incómodos, no hablaba de nosotros ni de futuro. Solo estaba, presente, atento, involucrado. A veces solo pasaba 1 hora, a veces se quedaba a darle la cena al bebé. Todo fluía con esa normalidad rara que se siente cuando estás sanando una herida, pero sabes que sigue ahí. Pero claro, en las telenovelas de la vida real, la calma nunca dura mucho, y en este caso, quien no estaba dispuesta a dejar que todo saliera bien, era Isela. Volvió al hotel después de 1 semana de ausencia. Se presentó con un justificante médico. Dijo que estuvo mal del estómago. Nadie le creyó, pero nadie le dijo nada. Caminaba por los pasillos con la misma postura recta de siempre, pero con los ojos más fríos que nunca. No dijo una sola palabra de lo que había pasado. No mencionó a Mariana, ni a Samir, ni a la auditoría. Nada, pero por dentro hervía. Sentía que la estaban sacando de su propio terreno, que le habían ganado, que Mariana, con todo y bebé en brazos, había terminado teniendo lo que a ella le habían negado: atención, respeto, afecto, y lo peor, había salido bien librada, o eso pensaba. Pero Isela no era de las que se quedaban con los brazos cruzados. Si antes había usado el silencio para lastimar, ahora iba a usar algo más fuerte: el miedo. Una tarde, Mariana llegó a su casillero en el hotel y encontró un sobre sin nombre. Lo abrió sin pensarlo. Adentro había 2 fotografías impresas. Una de ella, en la puerta del hotel, hablando con Samir. Otra de Samir, cargando a Leo en el restaurante. Fotos nítidas, tomadas desde lejos, como si alguien los estuviera espiando. Abajo, una nota escrita a mano. «¿Estás segura de que sabes en quién estás confiando?». Mariana se quedó helada.
Miró hacia los lados, como si esperara encontrar a alguien mirándola. No había nadie. Metió las fotos de nuevo en el sobre, cerró su casillero y fue directo al baño. Se encerró, respiró hondo y trató de calmarse, pero le temblaban las manos. No era solo por el mensaje, era por la intención detrás. Ya no eran rumores, ni chismes, era una amenaza. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando a Leo, dormido en su cuna, con esa paz que solo los bebés tienen. Pensó en irse, en dejar el trabajo, en desaparecer, pero luego se acordó de todo lo que había aguantado, de todo lo que había construido sola. No iba a rendirse ahora. Al día siguiente, fue a trabajar como si nada. Guardó el sobre en su bolsa. No lo mostró, no lo denunció, solo lo guardó, por si acaso. Lo que Mariana no sabía era que Isela ya había dado otro paso. Había contactado a un periodista local, uno de esos que se alimentan de escándalos, de chismes sabrosos, de noticias que no tienen fondo, pero sí morbo. Le vendió la historia como si fuera exclusiva. Millonario árabe tiene un hijo con empleada de hotel en México. Familia lo desconoce. El periodista apenas escuchó los nombres. Se relamió los labios. Quería pruebas. Isela le prometió que las conseguiría. Estaba decidida a hacer ruido, a dejarla expuesta. Ya no se trataba solo de Mariana. Era su orgullo lo que estaba herido. Y cuando eso pasaba, no tenía freno. Días después, Mariana empezó a notar algo raro. Una mujer, que no trabajaba en el hotel, se la encontró en la calle y le preguntó: ¿Tú eres la que tuvo un hijo con un millonario? Mariana se quedó helada. No respondió. Siguió caminando, pero algo en su pecho le gritó que algo estaba saliéndose de control. Llamó a Samir esa misma tarde. Se vieron en una cafetería. Le mostró el sobre. Le contó lo que pasó en la calle. Samir lo leyó todo en silencio. No dijo nada al principio. Solo apretaba los dientes. Cuando terminó, levantó la vista. Fue ella, dijo. Mariana asintió. No tengo dudas. Samir se levantó sin decir más. Salió del café, sacó el celular y marcó un número. Mariana lo siguió con la mirada desde adentro. No escuchó la conversación, pero cuando él volvió a sentarse, su cara ya era otra, firme, directa. Van a investigar todo. Si esto se hace público, la que va a quedar mal es ella. Yo tengo cómo defenderme. Tú también. Mariana no dijo nada. Solo lo miró, con un poco de alivio, y también con un poco de miedo, porque sabía que si esto se salía a los medios, su vida iba a cambiar. No solo en el hotel, en todo. Esa noche, Isela recibió una llamada de un número desconocido. Era el director jurídico del grupo hotelero. Le avisaron que se había abierto una investigación interna por filtración de información privada. Le pidieron que se presentara a una cita obligatoria con la dirección. Al colgar, Isela supo que se le venía algo serio, pero no se detuvo. Antes de borrar mensajes y correos, envió una última carpeta al periodista, con las fotos, con la historia, con todo. 2 días después, un artículo empezó a circular por redes sociales. No tenía nombres exactos, pero los detalles eran evidentes. Recepcionista mexicana tiene un hijo con huésped extranjero. Escándalo en hotel de lujo. Mariana se enteró por una compañera. Samir lo supo al mismo tiempo. El hotel estalló. La gerencia reunió al personal. Se habló de consecuencias. Se ordenó silencio absoluto. Mariana fue llamada a una junta. Le ofrecieron apoyo legal. Le aseguraron que el nombre del hotel no sería parte de la historia oficial, pero el daño ya estaba hecho. Las fotos se compartieron. Los rumores volaron. Las llamadas a la recepción no paraban. La privacidad se fue al carajo. Mariana llegó a su casa esa noche con los ojos apagados. Abrazó a Leo con fuerza. No sabía qué iba a pasar, pero una cosa sí tenía clara. No iba a esconderse. No había hecho nada malo. Tenía un hijo. Uno que merecía crecer sin vergüenza, sin miedo, sin dudas. Al día siguiente, presentó su renuncia. La dejó en el escritorio de la gerente. No esperó respuesta. Solo se fue. El hotel lucía igual que siempre, pero para Mariana todo se sentía distinto. Las alfombras seguían limpias, los uniformes planchados, los saludos forzados, los botones con su sonrisa de «estoy aquí porque tengo que estar». Pero el aire se sentía denso, cargado. Ella caminó por el pasillo central sin mirar a nadie. Llevaba el uniforme bien puesto, el cabello recogido como siempre, pero esa mañana se movía más despacio, como si cada paso pesara. Tenía en la bolsa de su suéter un sobre blanco doblado en 2. Dentro, su renuncia. Una hoja simple, sin quejas, sin drama, solo lo justo. Mariana Gutiérrez Pérez. Fecha, firma.
Y listo. Mientras caminaba hacia la oficina de la gerente, sabía que era su última vez ahí, y no porque no amara su trabajo, ni porque le sobrara el dinero, sino porque necesitaba paz. Después de todo lo que había pasado, entendió que ya no podía quedarse a pelear donde todo el mundo parecía estar esperando su caída. Esa guerra no era suya. Ya había dado todo lo que podía dar. Ahora le tocaba cuidarse. La puerta de la oficina estaba entornada. Mariana tocó 2 veces. Adentro, la gerente, una mujer morena de voz firme y ojos agudos, la invitó a pasar sin levantar la vista de su computadora. Mariana avanzó, sacó el sobre de su bolsa y lo puso sobre el escritorio sin decir una palabra. La gerente lo miró, lo tomó, lo abrió, lo leyó rápido. Levantó la vista. ¿Estás segura? Mariana asintió. La gerente no dijo más. Sabía que todo lo que había pasado en esas semanas había desgastado a Mariana como empleada, como mujer, como madre. Sabía que las redes, el escándalo, los rumores y el silencio del resto del personal habían hecho más daño del que cualquier carta podía explicar. Mariana no pidió recomendación, ni carta de salida. Solo dijo gracias, y salió. No hubo despedidas, ningún «te vamos a extrañar», ni un abrazo. Solo miradas bajadas, compañeros que fingían estar ocupados, otros que ya sabían que se iba pero no sabían qué decir. Mariana caminó hasta el vestidor, se cambió en silencio, guardó su uniforme en una bolsa negra y lo dejó en su locker. Se quedó parada un segundo mirando la puerta, respiró profundo y salió por última vez como empleada del Hotel Imperial Real. El sol la recibió con fuerza. Eran casi las 11 de la mañana. El tráfico sonaba como siempre. La ciudad seguía girando, como si nada hubiera pasado. Mariana apretó el paso y caminó hasta la parada del Metrobús. No miró atrás. En su casa, su hermana ya sabía lo que había pasado. Le tenía preparado café con leche y pan con mantequilla. Mariana se sentó, se quitó los zapatos y dejó caer los hombros. No dijo nada durante varios minutos. Solo miró a Leo, que jugaba en el piso con 2 tapitas de plástico. Su hermana rompió el silencio. ¿Estás bien? Mariana asintió sin muchas ganas. Sí. ¿Vas a buscar otro trabajo? Preguntó. Sí. ¿Te arrepientes? Mariana negó con la cabeza. No, estoy cansada. Eso es todo. No puedo pelear con todo el mundo. No cuando tengo que cuidar a este enano. Su hermana le acarició el brazo. No dijo nada más. Se entendieron sin palabras. Esa misma tarde, Samir fue al hotel como siempre. Preguntó por Mariana. La recepcionista nueva, una joven nerviosa que apenas empezaba a adaptarse, le dijo que ya no trabajaba ahí. Samir se quedó en silencio unos segundos. No preguntó más. Salió del hotel, se subió a su camioneta y fue directo al departamento de Mariana. Cuando ella abrió la puerta, él ya sabía, pero necesitaba escucharlo. «Renunciaste». Mariana asintió. «¿Por qué no me avisaste?» «Porque era algo mío. No quería que intervinieras». Samir apretó la mandíbula. «¿Fue por lo del artículo?» «Fue por todo. Por el hotel, por la tensión, por la cara de todos. Ya no era sano estar ahí». Samir miró hacia adentro. Vio a Leo sentado en su sillita, jugando con un trapo viejo. Mariana lo notó. «¿Quieres pasar?» Samir entró. Se sentó en el sillón. Mariana le sirvió agua sin decir nada. Leo gateó hasta él. Samir lo cargó, lo besó en la cabeza y luego la miró a ella. «No tienes por qué hacerlo sola, Mariana. Estoy aquí». Mariana se cruzó de brazos. «Lo sé, pero también necesito demostrarme que puedo tomar decisiones por mí, no por ti, no por el escándalo». Samir asintió. «Y yo lo respeto, pero si necesitas ayuda…» Mariana lo interrumpió. «Te la voy a pedir, pero no me obligues a hacerlo antes de tiempo». Samir se quedó un rato, jugó con Leo. Mariana se relajó un poco. Hablaron de cosas simples, de lo que ella pensaba hacer, de si regresaría a buscar trabajo en otro hotel o si intentaría con algo distinto. Le contó que una amiga de su hermana conocía a una mujer que tenía un pequeño negocio de organización de eventos y que estaba buscando a alguien que supiera tratar con clientes. Nada fijo, pero una opción. Samir escuchó todo con atención. Le ofreció dinero. Mariana lo miró firme. No. Él insistió. No como limosna, como papá de Leo. Mariana dudó, pero aceptó. Un poco. Lo justo. Samir le pidió que dejara que él comprara las cosas del bebé ese mes. Mariana le dio una lista. Pañales, fórmula, toallitas. Él sonrió. Considéralo hecho. Cuando Samir se fue, Mariana sintió una mezcla rara. Tristeza, alivio, incertidumbre, pero también algo nuevo. Paz.
aunque fuera momentánea, estaba fuera del hotel, lejos de Isela, lejos de las miradas. Todavía no sabía qué iba a hacer, cómo iba a pagar todo, cómo se las iba a arreglar. Pero algo sí sabía, estaba libre. Y en esa libertad cabía la posibilidad de empezar otra vez. Samir despertó antes que el sol. Se quedó acostado un rato, con los ojos abiertos, viendo el techo de su departamento, sin moverse. La ciudad todavía dormía, pero su cabeza no. Tenía días así, despertando con esa sensación rara en el pecho. No era ansiedad, no era angustia, era algo más profundo, como si una parte de él estuviera dudando de todo. Desde que Mariana renunció al hotel, algo dentro de Samir se había tambaleado. Ya no la veía en el lobby, ni la saludaba en la cafetería. Ya no pasaba por la recepción solo para verla de lejos. Ahora, si quería saber de ella, tenía que escribirle, llamarla, buscarla. Y aunque Mariana no lo alejaba, tampoco lo buscaba. Él sentía que había algo que se estaba enfriando entre los dos, o tal vez era él mismo, sintiendo miedo de avanzar. No lo decía en voz alta, pero cada vez que se miraba al espejo con Leo en brazos, una parte de él se preguntaba si de verdad iba a poder con todo esto, y si no lo lograba, y si un día se hartaba, y si, como su propio padre, terminaba convirtiéndose en alguien que solo mandaba dinero y desaparecía. Ese pensamiento lo perseguía, le daba vueltas como una mosca en una habitación cerrada. A veces miraba a Leo dormir y sentía el amor más puro del mundo. Otras veces lo veía llorar sin parar por un simple cólico, y lo único que pensaba era, no tengo idea de qué hacer. En su vida anterior, cuando algo no funcionaba, simplemente cambiaba de plan. Cambiaba de lugar, de socios, de equipo. Aquí no había plan B. No podía cambiar de hijo. No podía darle delete a esta parte de su vida. Y eso lo tenía en un punto donde se sentía perdido. Nadie lo notaba. Mariana no lo notaba. Ella lo veía llegar puntual con los pañales, con la fórmula, con la sonrisa. Pero por dentro, él sentía que caminaba sobre una cuerda floja. Un miércoles por la tarde, mientras estaba con Leo en el parque, Mariana se sentó junto a él en la banca y le preguntó algo simple, pero directo. ¿Estás bien? Samir respondió que sí, sin dudar, sin pensarlo. Pero Mariana lo miró más de lo normal. No sé, te siento distante. ¿Te pasa algo? Samir hizo una mueca, como si intentara sacar las palabras. No es contigo, ni con Leo, es conmigo. Mariana lo dejó hablar. Samir respiró hondo. A veces me siento fuera de lugar, como si estuviera improvisando todo. Mariana asintió. Lo estás, pero todos los papás lo hacen. Samir la miró. No me enseñaron a cuidar a nadie. Yo crecí con una niñera. Mi papá estaba de viaje siempre. Mamá murió cuando tenía 9. Nunca aprendí a confiar en nadie. Mariana lo escuchaba en silencio. No lo interrumpía. Samir siguió. No quiero ser ese tipo de papá que solo está cuando es fácil, pero a veces tengo miedo de que sí lo sea. Mariana apoyó la mano en su pierna. Estás aquí. Eso ya es más de lo que muchos hacen, pero tienes que dejar de cargar con cosas que ya no puedes cambiar. Samir bajó la vista. No sé si voy a poder con todo. Mariana lo miró con calma. Entonces aprende poco a poco. No tienes que ser perfecto. Pasaron los días. Samir empezó a faltar a algunas visitas. Nada grave. Solo un día sí, un día no. Mariana no dijo nada, pero lo notó. Cuando él llegaba, ella lo recibía igual. Pero ya no lo invitaba a quedarse tanto tiempo. Ya no le ofrecía café. Samir lo sentía, y eso lo empujaba más hacia su propio rincón. Una noche, estaba solo en su departamento, con el televisor encendido sin volumen. Veía un programa cualquiera, pero no estaba prestando atención. Su celular vibró. Era Mariana. Leo no quiere dormir. ¿Tú puedes venir un rato? Sin pensarlo, Samir se puso los zapatos y salió. Cuando llegó, encontró a Mariana en la sala, con el cabello suelto, cara de agotamiento. Leo lloraba bajito en su cuna. Samir entró directo. Lo cargó. Le cantó algo en su idioma natal, un canto suave que su madre le cantaba cuando era niño. Mariana lo miró desde la puerta del cuarto. El bebé se quedó dormido en cuestión de minutos. Samir lo acomodó en la cuna, lo tapó con la manta y salió al pasillo. Mariana lo abrazó sin decir una palabra. Fue un abrazo corto, sin intensidad, pero sincero. Samir se quedó quieto. Sentía que ese contacto lo regresaba al centro, que ese momento le recordaba por qué estaba ahí. Se sentaron en el sillón, con la luz apagada, solo con la lámpara del pasillo iluminando un poco. Mariana fue la primera en hablar. No tienes que demostrarme nada, Samir. Solo sé tú, pero no te desaparezcas. Samir cerró los ojos.
Estoy intentando no hacerlo. Mariana lo miró. Entonces no pienses tanto. Solo vive esto. Deja que el niño te enseñe. Deja que te equivoques. Samir soltó un suspiro. La miró. Me da miedo quererte. Mariana bajó la vista. Lo sé. A mí también me da miedo quererte a ti. Samir tomó su mano. No sé si esto va a funcionar, pero quiero intentarlo. Mariana no respondió. Solo lo dejó tomar su mano un rato más. Cuando Samir se fue esa noche, Mariana cerró la puerta con calma. No sonrió. No lloró. Solo respiró hondo. Él se había abierto un poco. Por fin. Y ella también. No estaban enamorados. No aún. Pero estaban juntos. En el mismo intento. Caminando al borde del abismo. Sí, pero sin soltarse. Era un jueves por la tarde cuando todo cambió sin previo aviso. Mariana estaba en casa, dándole de comer a Leo mientras escuchaba de fondo un programa de televisión, de esos que ponen música tranquila y recetas fáciles. Samir tenía planeado llegar más tarde, después de una reunión por Zoom con un socio de Dubái. Todo parecía estar en calma. Ella ya se había adaptado a su nueva rutina, sin el hotel, sin los nervios de entrar a trabajar con miedo, sin las miradas incómodas. A veces extrañaba el movimiento del lobby, el teléfono sonando, los buenos días automáticos, pero también agradecía el silencio de su casa, el olor a su hijo, la libertad de estar sin tener que fingir nada. Mientras le limpiaba la boca a Leo con una servilleta, su celular vibró sobre la mesa. Era un número desconocido. Mariana dudó un segundo, pero contestó. «Bueno, ¿la señorita Mariana Gutiérrez Pérez?» «Sí. ¿Quién habla?» «Mi nombre es Martín Rocha. Soy recepcionista nocturno en el Hotel Imperial Real. Me dieron su número por un contacto que tenemos en común». Mariana se tensó. «¿Pasa algo?» «No quiero alarmarla, pero creo que hay algo que necesita saber». Mariana sintió cómo la voz se le encogía. «Dígame». «Anoche, mientras revisaba el sistema de cámaras, encontré algo raro. Archivos duplicados, grabaciones modificadas. No es algo común. Me llamó la atención porque algunos archivos están etiquetados con fechas en las que usted estaba todavía en el hotel. Me metí más a fondo y encontré una carpeta con acceso restringido. Me arriesgué a abrirla y lo que encontré no me pareció normal». Mariana apretó los dientes. ¿Qué había ahí? Videos, fotos, registros tuyos. Y lo peor, uno con fecha de hace casi un año, de la noche en que Samir al-Mansur se fue del país. Mariana se quedó en silencio. ¿Qué hay en ese video? No sé si lo grabaron con intención o si lo guardaron por error, pero muestra claramente que tú entraste a su habitación esa noche y sales hasta la mañana siguiente. El archivo fue editado, pero yo tengo la versión original. Mariana sintió que el estómago se le encogía. ¿Quién lo tenía? La carpeta venía con el nombre de una sola persona, Isela. El silencio se volvió insoportable. Martín continuó. No sé para qué lo guardó, no sé si pensaba usarlo, pero tenía todo ahí. Tus horarios, tus movimientos, tus descansos, tus entradas y salidas. Mariana respiró hondo. ¿Tienes copias? Sí, las hice antes de cerrar todo. Pero no te preocupes, nadie sabe que hablé contigo. Solo quería que estuvieras enterada. Mariana tragó saliva. Gracias, no sabes cuánto. Cortó la llamada y se quedó ahí, sentada, sin moverse. Leo tiró su cuchara y empezó a quejarse. Mariana reaccionó, lo limpió, lo levantó en brazos y trató de calmar su respiración. No podía creer lo que acababa de escuchar. La habían estado vigilando. No era solo acoso laboral, era algo más serio, más enfermizo. A las 2 horas, Samir llegó con un paquete de pañales y una sonrisa cansada. Mariana lo esperaba con la cara seria. «Tenemos que hablar». Él dejó las bolsas sobre la mesa. ¿Pasó algo? Mariana no dio vueltas. Me llamó un empleado del hotel, Martín Rocha. Me dijo que encontró una carpeta con videos y fotos mías, que Isela los tenía guardados, que hay grabaciones de nosotros, de la noche que te fuiste. Samir la miró sin entender. ¿Grabaciones? Sí, de cuando estuve en tu habitación. Samir se quedó helado. ¿Y por qué guardaría eso? No lo sé, pero lo tenía escondido. Y eso no es todo. Tenía mis horarios, mis descansos, todo. Me estaba siguiendo. Samir se pasó la mano por la cara. No puede ser. Mariana lo miró a los ojos. ¿Crees que estoy exagerando? Samir negó. No. Al contrario. Me cuesta creer que alguien llegue tan lejos. Mariana se acercó más. ¿Qué tan peligroso puede ser alguien que hace eso? Samir no supo qué responder. Voy a encargarme, dijo al fin. Voy a mover contactos. Voy a hablar con mis abogados. Esto ya no es solo una falta en el trabajo. Es acoso. Es espionaje. Mariana lo detuvo. No quiero que lo hagas solo. Quiero estar presente.
Quiero saber todo, porque esto me afectó a mí, a mi hijo, a mi vida. Samir asintió. Vamos a hacerlo juntos. Esa noche Mariana no durmió. Samir tampoco. En su departamento, hablaban por mensajes. Planeaban cómo actuar, qué pasos dar, a quién llamar. Pero en medio de todo, apareció una sombra que Mariana no se esperaba. Mientras buscaba un archivo viejo en su laptop, entre los documentos que había guardado antes de salir del hotel, encontró una carpeta que decía «Entregas RH». Dentro, un PDF escaneado con su nombre y el de otra persona, Omar Treviño, un nombre que no había escuchado en mucho tiempo. Abrió el documento. Era una advertencia escrita por Recursos Humanos del hotel, algo archivado, viejo, con fecha de 2 años atrás. Ahí decía que Mariana, durante su primer año como empleada, había sido involucrada en una queja interna por haber recibido regalos de un huésped, una caja con perfume y una nota. El documento decía que no se probó nada, que ella negó todo, que no hubo sanción, pero el documento existía y estaba firmado por Isela. Mariana se quedó helada. Recordó vagamente aquel huésped. Recordó que sí, un hombre mayor se obsesionó un poco con ella. Le hablaba de más. Era insistente. Y sí, una vez dejó una caja. Mariana no la abrió. Se la dio a la supervisora, a Isela. Ella dijo que lo manejaría, que no pasaría a más. Y ahora resulta que eso había sido archivado, guardado como si ella hubiera hecho algo malo. Se le vino todo encima. La sensación de haber estado bajo una lupa desde siempre. Desde antes de Samir, antes de Leo, antes de todo. Era como si alguien hubiera querido atraparla desde que llegó. Mariana cerró la computadora. Apagó la luz. Se sentó en el piso junto a la cuna. Leo dormía tranquilo, pero ella no. Sentía que algo grande estaba por explotar. Algo que no solo tenía que ver con su presente, sino con su pasado. Y lo peor era que no sabía qué más podía salir a la luz. La mañana empezó sin aviso de tormenta, pero para Isela, esa sería la última vez que cruzaría la puerta del Hotel Imperial Real, con el uniforme bien puesto, el moño ajustado y la mirada al frente. Entró como siempre, saludando con una sonrisa seca y pasos firmes. Nada en su actitud parecía fuera de lo normal. Caminó por recepción, dio indicaciones a una recepcionista nueva, revisó el informe del turno anterior y se metió a la oficina administrativa como si nada. Pero en otro piso, en otra sala, Mariana estaba sentada frente a la directora de Recursos Humanos y el director jurídico del grupo hotelero. Samir estaba a su lado, con su abogado. Mariana tenía en la mano 2 cosas: una memoria USB con los archivos que Martín Rocha le había entregado y una copia impresa del documento viejo con su nombre y la queja archivada. Todo estaba listo. Era el momento de poner fin a una guerra silenciosa que había durado más de lo que cualquiera imaginaba. La directora pidió silencio. Empezaron a proyectar los videos, fragmentos de grabaciones donde se veía claramente que los archivos habían sido alterados, recortados. La voz de Martín, grabada en una nota de audio, explicaba el proceso. Luego mostraron la lista de accesos internos al sistema, donde el usuario de Isela aparecía una y otra vez abriendo la carpeta oculta. Samir tomó la palabra. Habló sin levantar la voz, pero con la fuerza de quien ya no piensa callar nada. Dijo que durante semanas, Mariana fue víctima de vigilancia interna no autorizada, de hostigamiento laboral disfrazado de control y de una campaña silenciosa que cruzaba límites legales y humanos. Mariana se mantuvo firme. Dijo todo sin temblar. Cómo la hicieron dudar de sí misma, cómo la manipularon, cómo la alejaron de su trabajo, de su espacio, de su tranquilidad. Cuando terminó, el silencio era pesado. La directora se levantó de la silla. No dijo más que una frase: «Déjenlo en nuestras manos. Esto no se va a quedar así». A media mañana, una llamada llegó al teléfono de Isela. La citaban en la oficina principal. Subió sin sospechar. Cuando entró, encontró a los mismos que habían estado con Mariana minutos antes. La directora, el abogado del grupo y un testigo legal le pidieron que se sentara. Le leyeron el motivo de la reunión. Le informaron que había evidencia suficiente para iniciar una investigación interna formal, que existían pruebas de manipulación de archivos, uso indebido de los sistemas del hotel y almacenamiento de información personal sin autorización. Isela intentó defenderse. Dijo que todo era una confusión, que ella no recordaba haber guardado nada, que alguien más pudo haber usado su computadora. El abogado le mostró el registro de ingresos con su usuario, con su contraseña, con su IP. No había forma de negarlo.
La directora le pidió su gafete, y Sela lo entregó con las manos temblorosas. La sacaron de ahí con una hoja firmada de suspensión inmediata, mientras se iniciaba el proceso legal correspondiente. Pero todos sabían que eso era solo un formalismo. Estaba fuera. Cuando bajó al primer piso para recoger sus cosas, nadie la miraba, o mejor dicho, todos la miraban, pero fingían no hacerlo. Su paso, antes firme, ahora era inseguro. El moño, que nunca se había aflojado, se veía desordenado. Entró al área de vestidores, guardó algunas cosas en una bolsa y salió por la puerta trasera. Ya no había poder en su mirada. Ya no quedaba nada de la mujer que caminaba como si tuviera el hotel en la palma de su mano. Afuera, en la banqueta, se detuvo unos segundos. Sacó el celular. Tenía una sola notificación. El periodista que había intentado publicar la historia le había escrito: «Ya no puedo usar nada. El nombre del hotel nos amenazó con demanda. Perdiste el contacto». Isela apretó los dientes, cerró la aplicación y caminó sin rumbo. Esa tarde, Mariana recibió una llamada del hotel. La directora le informó que Isela había sido suspendida, que el proceso seguiría su curso. Le ofrecieron una disculpa formal a nombre del grupo. Le preguntaron si quería volver. Mariana agradeció, pero dijo que no, que ese capítulo ya estaba cerrado, que se quedaba con su dignidad entera, pero con la certeza de que necesitaba algo nuevo. Esa noche, Samir la invitó a cenar. No a un restaurante caro, no a un lugar elegante. La llevó a su departamento, preparó pasta, compró vino. Leo ya dormía. Hablaron de todo, de lo que pasó, de lo que viene. Mariana estaba más tranquila, Samir también. Por primera vez, no había nada pendiente, ni fantasmas, ni enemigos, solo ellos, un niño dormido, y la sensación de que tal vez, solo tal vez, todavía podían construir algo juntos. Después de tantas semanas de tensión, silencios rotos, verdades destapadas y heridas que apenas empezaban a sanar, Mariana y Samir se sentían como si por fin pudieran respirar sin miedo. El escándalo había quedado atrás. Isela ya no estaba. El nombre de Mariana había sido limpiado y, por primera vez desde que Samir volvió a México, había un poco de paz en sus vidas. Pero no era solo eso. Algo más había cambiado, algo más profundo. Entre ellos ya no había solo una historia que compartían por el niño. Ahora también había miradas que se quedaban más de la cuenta, palabras que pesaban más, gestos que no sabían cómo nombrar. Esa noche, después de la cena en el departamento de Samir, cuando el bebé ya dormía en la habitación de visitas y la luz de la cocina era lo único que iluminaba el lugar, Mariana se quedó sentada en la mesa con una copa de vino en la mano. Samir lavaba los platos, sin prisa, como si el tiempo ya no apurara a nadie. «¿Hace cuánto que no cocinabas?», le dijo ella, mirándolo con una sonrisa que salía sola. «Hace años», respondió él, dándole la espalda. Tenía chef en Dubái. Todo era automático. Pido, traen, como, recogen. Nadie hablaba mucho. ¿Y eso no te hacía sentir solo? Samir se detuvo, enjuagó el último plato, se secó las manos y se sentó frente a ella. Sí, pero uno se acostumbra a la soledad cuando cree que eso es lo que le toca. Mariana lo miró sin decir nada. El silencio que vino después no fue incómodo, fue necesario. ¿Siempre fuiste así?, preguntó ella. Digo, ¿tan reservado? Desde niño. Cuando murió mi mamá, mi papá se cerró. Él solo trabajaba, no hablaba, no abrazaba, no preguntaba. Yo lo único que hacía era intentar no estorbar. Mariana lo escuchaba con atención. Por fin lo estaba conociendo de verdad. No al millonario, no al huésped que dejaba buenas propinas, no al hombre elegante que aparecía y desaparecía. Lo estaba escuchando a él, el hombre roto, el niño herido. ¿Y con las mujeres?, preguntó con curiosidad sincera. Samir se pasó la mano por el cabello. He estado con muchas, pero nunca con alguien que me hiciera sentir esto. Mariana frunció el ceño. ¿Esto qué? Esto, dijo él, señalando el espacio entre los dos. Esta calma, esta forma de mirarte y no querer escapar. Esta sensación de estar exactamente donde debo estar. Mariana bajó la mirada. No digas cosas que no estás listo para sostener. No te estoy prometiendo nada, respondió él. Solo te estoy diciendo lo que siento ahora. Ella lo miró de nuevo. Sus ojos no tenían duda. No estaban vacíos como antes. Samir ya no hablaba desde la cabeza. Hablaba desde donde nacen las verdades. Mariana se quedó callada unos segundos. Luego, sin pensarlo demasiado, se levantó de su silla, caminó hasta él y se sentó a su lado. No lo besó, no lo tocó. Solo se quedó ahí, con su hombro rozando el de él.
y en ese silencio compartido hubo más conexión que en todas las palabras dichas en semanas. Samir la miró. Quiso decir algo, pero ella le puso una mano en el brazo. No hace falta. Solo quédate aquí. Así. ¿Cuánto tiempo?, preguntó él. El que dure sin que me rompas, respondió ella. Samir tragó saliva. Haré todo lo posible por no romperte. Mariana sonrió. Y si lo haces, tendrás que aprender a quedarte y ayudar a recoger los pedazos. Samir asintió. Lo haré, lo prometo. Pasaron la noche en calma. Él no intentó nada. No cruzó ninguna línea. Solo se sentaron en el sillón. Vieron un poco de televisión sin prestarle atención. Se quedaron dormidos con la cabeza apoyada uno en el otro. Cuando Mariana despertó, ya amanecía. Leo seguía dormido. Se levantó con cuidado. Se puso los zapatos. Lo arropó. Y antes de irse, se acercó a Samir, que apenas despertaba. Gracias por anoche, le dijo en voz baja. Samir solo asintió. ¿Nos vemos hoy? Claro, dijo ella. Pero esta vez ven a casa. No quiero que Leo se acostumbre a este lugar como si fuera suyo. Samir entendió el mensaje. No era rechazo, era realidad. Mariana no quería crearle al niño un mundo ficticio. Quería que él entendiera dónde estaba su vida, su espacio, su casa. Está bien, respondió. A la hora que digas. Ese día, Samir canceló todas sus reuniones. Llamó a su socio en Dubái y le dijo que no podía seguir manejando todo a distancia, que pensaba quedarse en México más tiempo, que necesitaba tomar decisiones desde acá. El socio no lo entendió del todo, pero Samir fue claro. Ya no se trataba de negocios. Había una vida que lo esperaba, una historia que apenas comenzaba, y él no estaba dispuesto a perderla. A las 5 de la tarde, llegó al departamento de Mariana, con una bolsa llena de fruta, pañales, una chamarrita nueva para Leo y 2 libros infantiles. Mariana lo recibió con una sonrisa que ya no era cortés, era real. Leo corrió hacia él en cuanto lo vio. Lo abrazó como si supiera que esa persona no era visita, era parte de su historia. Samir lo levantó en brazos y le besó la frente. Mariana los miró con los ojos brillosos. Por fin, después de todo, después de lo que dolió, después de lo que dudaron, estaban dando el primer paso hacia el corazón. Samir llegó al departamento de Mariana esa tarde con una mezcla de nervios y emoción que no sabía cómo disimular. En una mano llevaba una caja de galletas artesanales que había comprado en una cafetería que Mariana una vez mencionó que le gustaba, y en la otra, un sobre pequeño con 3 boletos de avión. Tocó la puerta como siempre, con los nudillos, 2 golpecitos rápidos, y al segundo, Mariana abrió. Tenía el cabello recogido, una blusa sencilla, y el niño en brazos. Samir sonrió apenas la vio. «Hola», dijo él. «Hola», respondió Mariana, dejando pasar el aire que venía cargado de olor a comida recién hecha. «¿Qué huele tan rico?» «Guisado de lentejas con plátano macho», contestó ella. «Mi hermana cocinó». Samir entró, dejó la caja sobre la mesa y saludó a Leo, que lo miraba con sus ojos bien abiertos, como si cada día reconociera un poco más a ese hombre que ya no era un extraño. Mariana lo invitó a pasar, le sirvió agua y se sentaron. Hablaron de cosas normales, cómo estuvo el día, si Leo ya estaba durmiendo más seguido, si Mariana pensaba llevar al niño a una revisión médica la semana próxima. Todo tranquilo, pero Samir no estaba ahí solo por rutina. Había algo que traía entre ceja y ceja desde hacía semanas, algo que le había dado vueltas en la cabeza una y otra vez. Lo pensó bien, lo midió, lo consultó, y ahora quería decírselo. Esperó a que Leo se durmiera. Mariana lo dejó en su cuna y salió al comedor con una cobija en las manos. Samir se levantó del sillón. ¿Podemos hablar de algo? Mariana lo miró con atención. Se sentó frente a él, con las manos sobre las piernas. Claro, Samir respiró hondo. Estuve pensando en muchas cosas. En ti, en Leo, en todo lo que ha pasado. Mariana lo escuchaba sin apuro, pero con esa mirada suya que leía entre líneas. Samir sacó el sobre de su chamarra y lo puso sobre la mesa. «Quiero que vengas conmigo a Dubái». Mariana parpadeó lento. No reaccionó de inmediato. Solo bajó la vista al sobre, como si no estuviera segura de haber escuchado bien. «¿Cómo?» «Solo un mes. No es para que te mudes ni nada de eso. Es solo un viaje. Quiero que conozcas mi mundo, donde crecí, donde vivo. Quiero que Leo lo vea también». Mariana tomó el sobre y lo abrió. Dentro estaban los 3 boletos. Salida en 2 semanas. Ida y vuelta. ¿Estás hablando en serio? Claro que sí. No quiero esconderte más de mi vida. No quiero dividir lo que tengo allá de lo que tengo aquí. Mariana se quedó callada.
Le costaba procesar. Había sido demasiado de golpe. Samir siguió. Mira, no te estoy pidiendo que tomes una decisión de vida. Solo quiero que lo vivas, que lo veas con tus propios ojos, que sepas quién soy cuando no estoy en México. Quiero que Leo conozca a mi familia, que vean a su nieto. Mariana levantó la vista. ¿Tu familia lo sabe? Samir negó con la cabeza. No aún. Mariana se quedó más callada. Entonces esto no es un viaje, es una bomba. Samir rió con nervios. Tal vez, pero es una bomba que ya no quiero seguir escondiendo. Ya me cansé de vivir con miedo. Mariana se cruzó de brazos. ¿Y si allá no les gustó? Si me ven como la mexicana que lo amarró con un hijo. Entonces será su problema, no el mío, respondió él sin dudar. ¿Y si nos peleamos allá? ¿Si me siento fuera de lugar? Samir la miró a los ojos. Puedes volver cuando quieras. No estás obligada a nada. Mariana bajó la vista. La propuesta era tentadora, no por lo lujoso, no por lo exótico, sino por lo que representaba. Era la primera vez que él estaba abriendo por completo su mundo. No le estaba dando dinero, le estaba dando lugar, nombre, historia. Pasaron unos minutos en silencio. Samir no insistió, solo la dejó pensar. Mariana acarició su cuello, como cuando pensaba demasiado. ¿Y qué se supone que vamos a hacer allá? ¿Turismo familiar? ¿Cenar con jeques? Samir rió. Vamos a hacer vida normal. Mi vida. Tengo un departamento allá, una playa cerca, parques para Leo, un par de primos que están locos por conocerlo. Mariana sonrió apenas. ¿Y vas a cuidar que nadie nos saque fotos? Samir se puso serio. Sí, allá tengo control. Mariana lo miró un rato más. Luego tomó el sobre, lo cerró y lo guardó en una gaveta. Lo voy a pensar. Samir asintió. Tómate el tiempo que quieras. Esa noche, cuando Samir se fue, Mariana se sentó en la cama con Leo en brazos. El niño dormía profundo. Ella lo miraba con ternura, pero con el corazón acelerado. Dubái. La palabra le daba vueltas como un carrusel. Nunca había salido del país. Nunca había tenido una razón para hacerlo. Y ahora tenía la oportunidad de llevar a su hijo a conocer a la otra mitad de su historia. Pero no solo era un viaje. Era abrir una puerta enorme, a otro idioma, a otra cultura, a otra familia, y a la posibilidad de dejarse querer, por Samir. De verdad. El avión aterrizó en Dubái con el cielo limpio y un calor que se sentía incluso desde dentro de la terminal. Mariana apretó la mano de Leo, que dormía con la boca abierta, pegado a su pecho en una mochila de tela. Samir caminaba delante de ellos, empujando una maleta, dándoles espacio pero volviendo la mirada cada 3 pasos para asegurarse de que iban bien. Cruzaron migración sin problema, recogieron equipaje y salieron por una puerta de vidrio que daba a una ciudad que Mariana nunca había imaginado pisar. Todo era grande, limpio, silencioso, no como el bullicio de Ciudad de México. Aquí los coches pasaban sin bocinas, los edificios parecían sacados de una película, y el idioma en los anuncios no decía nada que ella pudiera entender. Pero había algo reconfortante. Samir no la soltaba, en ningún momento. Desde que llegaron, él se encargó de todo, del transporte, del equipaje, de hablar en árabe con los empleados, de cargar a Leo cuando ella ya no podía más. La llevó a su departamento en un rascacielos con vista al mar, un lugar amplio pero sobrio, sin lujos innecesarios. Una cuna nueva ya estaba lista en la habitación secundaria. Mariana solo alcanzó a sonreír antes de dejarse caer en la cama y dormirse como si la hubieran apagado. Los primeros días fueron tranquilos. Visitaron un parque, caminaron por un centro comercial enorme, comieron en un restaurante donde Mariana no entendía el menú, pero Samir pedía por los dos. Él la llevaba de la mano a todas partes. Le enseñaba cosas simples, como las palabras básicas en árabe, cómo usar el metro, qué evitar para no llamar la atención. Mariana se sentía como en un sueño raro. Había una parte de ella que estaba feliz y otra que todavía no se lo creía, hasta que llegó el día que Samir temía, y Mariana intuía, la visita a la familia. Era sábado. Samir la ayudó a vestirse con ropa más recatada, una blusa suelta y un pantalón largo. Mariana se sentía rara, pero respetaba. No quería causar incomodidad. Leo iba con una camisita blanca y pantalón de lino. Parecía sacado de un catálogo. Llegaron a la casa de los padres de Samir, una residencia blanca, imponente, con un jardín decorado con palmas y fuentes. La puerta la abrió una mujer mayor, de rostro severo y mirada escrutadora. Era la madre. Saludó a Samir con un abrazo fuerte. Luego miró a Mariana y a Leo. No dijo nada, solo los dejó pasar. Mariana sintió un nudo en el estómago. Dentro,
La tensión se podía cortar con un cuchillo. Había 3 personas más, 2 hombres jóvenes, hermanos de Samir, y una mujer elegante, de sonrisa apretada. Samir la presentó como Laila, una amiga de la familia, dijo, pero por la forma en que lo miraba, Mariana entendió todo. No era solo una amiga, era la mujer que los padres de Samir querían para él. Esa incomodidad no se disipó en toda la comida. Hablaban en árabe la mayoría del tiempo. Mariana sonreía por cortesía. Samir traducía de vez en cuando. Leo lloró una vez, lo calmó con una fruta, y después se quedó dormido en su regazo. Cuando terminó la comida, la madre de Samir pidió hablar con él en privado. Mariana se quedó en la sala con los demás. Laila la observaba sin disimulo. ¿Sabes lo que estás haciendo?, preguntó de pronto, en un inglés perfecto. Mariana tardó unos segundos en reaccionar. ¿Perdón? ¿Tienes idea de dónde estás metida? Mariana respiró hondo. No vine a causar problemas. Solo estoy con el padre de mi hijo. ¿Y tú crees que eso aquí es suficiente?, soltó Laila con frialdad. Él puede verte como una historia linda, pero para esta familia, tú no eres nadie. Mariana no respondió. No iba a discutir. No ahí. Minutos después, Samir regresó con el rostro tenso. Mariana lo miró sin preguntar. Él solo asintió con la cabeza, como diciendo, ya hablaremos. Se despidieron pronto. De camino al departamento, Leo dormía. Samir no hablaba. Mariana tampoco, hasta que él paró el coche en un mirador frente al mar. Apagó el motor. Mi mamá no lo va a aceptar, dijo sin rodeos. Dice que este niño no tiene lugar en nuestra familia. Mariana lo miró con la boca apretada. ¿Y tú qué vas a hacer? Samir giró el rostro hacia ella. Lo que sea necesario para que Leo tenga su lugar. No me importa lo que diga nadie. Pero eso no fue todo. Sacó su celular, lo desbloqueó, buscó algo y se lo dio. Hoy, mientras estábamos comiendo, recibí esto. Era un correo electrónico, sin asunto, con una sola línea. Pregunta por el acta de Mariana en Guadalajara. Debajo, un archivo adjunto. Samir no lo había abierto. Se lo entregó a ella. Mariana lo tomó, lo miró, sintió como algo le explotaba en el pecho. Reconoció el archivo. Supo al instante de qué se trataba. ¿Qué es esto?, preguntó él. Mariana tragó saliva. Es mi pasado, algo que nunca pensé que volvería. Samir esperó. Mariana lo miró. Hace 6 años, antes de trabajar en el hotel, vivía en Guadalajara con un hombre. No era mi pareja formal. Me ofreció trabajo en su negocio, un bar. Me metí en problemas, no legales, personales. Él me metió en una relación abusiva. Me controlaba, me quitaba el dinero, me vigilaba. Logré irme, pero antes hubo una denuncia. Yo lo acusé de violencia. Él me acusó de robo. Fue falso. Se cerró el caso, pero quedó registrado. Nunca lo mencioné en el hotel. Nunca lo conté a nadie. Y ahora alguien lo encontró. Samir escuchaba en silencio. ¿Quién te crees que te mandó eso?, preguntó ella. Él negó con la cabeza. No tengo idea, pero sospecho que fue Laila, o alguien de su entorno. Mariana sintió un escalofrío. Van a querer usar eso para alejarte de Leo. No van a poder, dijo él. ¿Estás seguro? Porque esto no se queda aquí. Si lo usaron una vez, lo van a usar otra. Samir la tomó de la mano. Entonces vamos a enfrentarlo juntos. No vas a correr. No te voy a dejar sola. Mariana bajó la mirada. No lloró, pero por dentro sentía que el pasado había venido a tocarle la puerta en el peor momento, y sabía que lo que venía iba a ser más duro que todo lo anterior.